¿vale? Bueno, últimamente es que tengo la garganta seca. Buenas tardes desde el Museo Interactivo de la Música, desde Málaga, pleno centro de Málaga, calle Beatas, cuando son las 16:07, riguroso directo. En Canarias, las 15:07, digo esto porque quería mandar un saludo a todos los artistas del coworking de emprendimiento musical, primer coworking de emprendimiento musical que se hace en Las Palmas de Gran Canaria, y que sé que están conectados y que están atendiendo y que están siguiendo pues esto que va a pasar esta tarde. Quería hacer una distinción. Lo que va a pasar aquí en el MIMA, en Málaga, esta tarde, tiene que ver con una sesión en abierto de un coworking de emprendimiento musical que se está llevando a cabo los últimos meses, empezó hace poco, ¿vale? Y este coworking de emprendimiento musical, que es un coworking de capacitación y formación pues, para artistas de la música, está promovido por la Escuela de Educación Industrial, por la Fundación Paidella, por la Fundación Paco de Lucía y por el propio MIMA, donde nos encontramos hoy. Y lo que va a pasar en Estudios Mans a Coruña tiene que ver con un evento networking que nosotros le llamamos Meet and Greet, que es un encuentro entre artistas y profesionales de la industria de la música de distintas áreas. Y estos encuentros están enmarcados en un programa de aceleración de artistas de música que llevamos 15 meses pues, llevándolo a cabo y que hoy es el último encuentro que se hace allí en Galicia para finalizar con este programa de aceleración. Y ese programa de aceleración y ese encuentro está financiado por el Plan de Recuperación, los fondos Next Generation, la EOI y la Fundación Paidella. Y en ambos encuentros, en ambos sitios, en ambos espacios, pues contamos con la colaboración especial del grupo Mau San Miguel. Vale. Cuando la presidenta de Paidella, que la he visto por ahí sentada, ahí a un ladito, ¿vale?, se enteró de esta movida, pues echó la mano a la cabeza y dijo, vale, hacerlo, pero tenéis que tener un plan B. Un plan B por si acaso, no la enfoquéis que después me regaña, ¿vale? Un plan B por si acaso el sonido se va, la conexión, y me lleva rayando con el plan B 3 semanas. Pues bien, ¿dónde está mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Sergio, ¿cuál es? ¿Esa? ¿O aquella? ¿Esa? Vale. Bueno, pues señora presidenta, no tenemos un plan B. Tenemos un plan A, que es el plan A de abanico. Y ahora explico qué es esto, ¿vale? Y mientras yo cuento esta historia, voy a decirle a mi homólogo, ¿vale? Veremos a ver cómo sale esto, que se levante y que se vaya a su izquierda, que le he dejado en una mesita, que está ahí a su izquierda, 3 enseres. ¿Vale? Despacito, sin hablar, ¿vale? 3 enseres. Una botella de licor café blanco de la Fabulosa, ¿vale? Un cofre que no puedes abrir. Bien. ¿Vale? Y una cajita rectangular como esta, que tampoco puedes abrir. Y te llevan los 3 enseres al escenario. Y lo único que puedes ir probando es el licor café blanco. ¿Vale? Mientras se lo lleva por ahí, yo quería contar que en el año 92 hice el servicio militar, hice la instrucción en la isla de las Palomas, en Tarifa. Y el servicio militar lo hice en Punta Cebuche. Punta Cebuche es un sitio que está entre Algeciras y Tarifa. Y allí está el mando de artillería de costa. Yo hice el servicio militar y cada vez que, no voy a contar las circunstancias porque me vienen a cuento, cada vez que me daban un permiso pues para irme, pues yo lo renunciaba y me quedaba en el cuartel. Y me quedaba en el cuartel, ¿y qué hacía en esos tiempos? Pues yo leía y estudiaba. Y una de las cosas que estudié fue
campiología. Y diréis, ¿qué será la campiología? Pues la campiología es la ciencia que estudia el lenguaje del abanico. ¿Vale? El único sitio en España que te dan una formación reglada y un título de abaniquero es en la Escuela de Arte de Cádiz. El único. Yo no hice ese curso de la escuela oficial, hice un cursillo así, no era online porque de aquella no había online, pero estudié campiología y estudié el lenguaje del abanico. El abanico llega a Europa en el siglo XV, reinaba por el 1400 en España Enrique III de Castilla, apodado el Doliente, en Francia Luis XI, apodado el Prudente, y en Inglaterra Enrique IV de Inglaterra. Ellos iniciaron las escuelas de aprendizaje del lenguaje del abanico. En aquella época las señoras llevaban un abanico grande, los caballeros un abanico pequeño. ¿Vale? Es verdad que la gesticulación siempre era de la señora al caballero, pero el caballero igualmente tenía que aprender el lenguaje del abanico, porque no se podía comunicar. ¿Vale? Pues hoy va de eso. En aquella época, entregar un abanico era un símbolo y una señal de aprecio, de reconocimiento y de dar las gracias. Y hoy, al final de esta tarde, vamos a ver un vídeo, una pieza de 10 minutos, que es un homenaje a todos los profesionales, a todas las tutoras, a todos los tutores, a todos los docentes que nos habéis acompañado durante esos 15 meses en este programa de aceleración. Y esta tarde va de agradecer a estos profesionales pues el haber confiado y el haberse acercado a Paideia pues para hacer estos programas. Entonces, hoy va pues por todas vosotras y por todos vosotros. ¿Vale? Entonces, como yo de aquella ya en el 92 barruntaba, que es un verbo muy andaluz, allí en Estudios Man se diría presagiar, ¿vale? Pero aquí decimos barruntar, que iba a aparecer el Tinder, pues sabéis que el abanico es como mandar un SMS, y el abanico se utilizaba para ligar, pero se utilizaba también para espionaje y se utilizaba también pues para hacer relaciones comerciales y financieras. Era un elemento súper importante. Entonces quiero reivindicar hoy el retrofuturismo. Solamente quedan en España como 5 o 6 talleres artesanales de abanico. Están en la zona de Levante. Entonces, pues me pregunto que ¿por qué no utilizamos más el abanico? Que es un elemento pues de nuestra historia, ¿vale? Y Carmona en Coruña, que llevamos muchos meses trabajando este momento, ¿vale? Igual que yo, sabemos quiénes de los profesionales utilizáis Tinder y os vamos a regalar un abanico para que dejéis de utilizarlo. Yo os voy a dar una lección de B1, os voy a dar una frase, pero esto quiero aclarar, la campiología yo la estudié en andaluz, en Galicia, en gallego será otra cosa, ¿vale? Entonces, esta tarde vamos a ir entregando un abanico. Ya digo que en este vídeo y esta tarde no podemos abarcar a todas y a todos, no sois todos los que salís en el vídeo, no son todos los que están, ni son pues todos los que habéis participado en este programa, pero a todos os quería dar, en nombre de Paideia, las gracias. Entonces, antes de empezar con esta historia, quería pedirle a mis compañeros de allí, de Estudios Mans, de Marma, la cooperativa de comunicación audiovisual, que pongan un resumen de 1 minuto de qué ha pasado con estos encuentros durante estos 15 meses.
Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Yo tengo aquí mi cofre, que le voy a pedir ahora a Carmona que abra el suyo. ¿El pequeño o el grande? Abre tu cofre, Carmona. ¿El pequeño o el grande? No, abre primero el pequeñito, la cajita, ¿vale? Ese va a ser tu abanico. Yo sé que utilizas Tinder, que te he visto, llamar es Premium. Así que, por favor, a partir de ahora, déjalo, lo abres. Y espérate un momentito, no lo abras. No abras, no abras, no. Bueno, pues ya está. Carmona Mañana Mans, en vez de mañana más, es mañana mans, ¿vale? Bueno, no importa, lo abriste, vale. Pero te quería enseñar un poco las partes del abanico, Carmona, mira. Vamos a ver. Espera, que me han dicho que no. ¿Vale? La primera lección B1 del lenguaje del abanico. Varillas. Tradicionalmente era de 16 a 32 y últimamente hacen de 20 a 24. ¿Vale? Cada tela o cada papel o cada seda se llama país o paisaje. ¿Vale? Los extremos se llaman guarda o padrón. Y lo que sujeta la varilla se llama clavillo. Esto es el abanico, ¿vale? Entonces yo quiero ir a ver quién tengo por aquí. A ver quién tengo por aquí, ¿qué tal? Bueno, aquí me ha encontrado yo aquí. Carmona, no sabes tú qué fantasía es esta, ¿eh? ¡Qué fantasía! Tengo a Salomé Limón, un aplauso para ella. Antes de entregarle el abanico y la frase, la lección del B1, Salomé, bueno, eres compositora, eres diseñadora de sonido, ingeniera, tienes un porrón de Grammys ahí a tu espalda, has participado en esta aceleradora, que, claro, yo te podía preguntar, ¿no? Una experta como tú, ¿cómo ves dentro de 10 años la industria de la música? ¿Cómo ves qué puede pasar si tú pudieras ver en un agujerillo en el 2035? ¿Cómo ves esto? Necesitaría producción, perdón. Necesitaría el micro, que no me lo he bajado, perdón. ¿Vale? ¿Me preguntas cómo creo que va a ir o cómo me gustaría a mí que fuese? Porque, lo que tú quieras contestar. Pues a mí me gustaría que los músicos y las músicas pudiésemos vivir de la música y que todo lo que generamos se nos devolviese en la medida justa. No, el otro día vi un meme de una foto del bolsillo este del pantalón. Dice, esto es para la ganancia de Spotify. Porque no sea, que la realidad sea otra. Ya. Y Salomé, un poco también me preguntaba, tú que estás en el estudio, estás en esa pecera, recibes a muchos artistas, trabajando con los artistas de los coworking, de la aceleradora, ¿es más importante, crees, la parte técnica o la parte emocional cuando uno entra en un estudio? Desde la ignorancia te lo pregunto. Yo le digo sobre todo a las cantantes y a los cantantes, ¿no? Que digo, tú canta y no te preocupes por la afinación, porque eso lo puedo arreglar yo, pero yo no le puedo poner la emoción. Tú dame emoción y yo te pongo afinación. Bueno, creo que vas a estar la semana que viene en Coruña, sí, porque vas a hacer una sesión con el coworking Interritmo, que sí, está. Este proyecto Interritmo va a dar mucho que hablar, ¿vale? En ese estamos con la Fundación Paco de Lucía, y aparte creo que tienes ahí preparada también unas tutorías después de esa sesión, pues para seguir con nosotros. Sí, sí. Te agradezco muchísimo, yo te voy a entregar el abanico. ¡Ay, qué ilusión! Es para ti y en representación de todas tus compañeras y compañeros también de todo este programa de aceleración, pero te quiero explicar una cosa, ¿vale? Tú cógelo, ¿vale? Es madera de sándalo. Ojo, ¿eh? Ojo. A mí me encantan los abanicos, yo tengo mil abanicos. El sándalo es una madera que está en la India, está protegida, ¿vale? Aquí lo hacemos así, tiene olorcito. ¿Qué pasa? Que esto es de un amigo mío que se iba a casar, pero al final no se casó. Esto ¡Qué es buen verdad, reciclaje! Mi jefa estará diciendo, se lo está inventando todo, pero es verdad. Es de verdad. ¿Vale? Hombre, escucha un momento. Entonces yo te voy a enseñar la lección B1 de campiología, del lenguaje del abanico, y yo te voy a enseñar a decir, tú como en Andalucía sabes que nosotros decimos mucho lo del sofoco,
Sí, ahora yo sé lo que es el sofoco, El ya sé lo que es el pero- sofoco, sí. ¿Tú sabes qué es el sofoco? Sí, sé, lo Descríbemelo, sé. descríbeme el sofoco. Un calor por aquí, por dentro, que te sale y no... Que te llega hasta las sienes. sí, Eso es el sí. sofoco. Bueno, pues cuando el sofoco, en el lenguaje del abanico, tú lo que haces es así, lo abres, ¿vale? Tú lo abres, así, espérate, Pero así como... espérate, me quito, que me sirva el... Es que en mi pueblo, en la novena, las viejas estaban Vale. abanicándose así todo el día. Bueno, pues tú abres el abanico y te abanicas, Sí. y simplemente Oh. te abanicas y ya está, Vale. ¿vale? Así que este también para ti. Ay, qué bien. Un aplauso para Salomé. Vamos a conectar por primera vez con Estudios Mans en A Coruña. Y a completa disposición para que podamos entonces encontrarnos con este abanico. La verdad que me ha gustado mucho cómo Guillermo lo ha llamado Meet and Greet, pero yo creo que aquí podríamos llamarlo Xuntanza y creo que nos entenderíamos todos de una manera bastante más natural, ¿no? Para poder saber cómo se ha derivado toda esta aceleradora. Y lo ha dicho Guillermo perfectamente, el trabajo que estamos haciendo hoy es el del agradecimiento a las profesionales y los profesionales que al final nos acaban formando, ¿no? Y para eso es fundamental que podamos escucharlos, que podamos verlos y que podamos disfrutarlos. Yo me pasé muchísimo tiempo viendo el trabajo de Vetusta Morla y no sabía realmente quién era Manuel Colmenero. Al final de repente era como, ah, vale, que existen, ¿no? O sea, que al final tienen forma, tienen orejas, tienen manos, o sea, que vente Manuel, que te vean así. Vamos a recibir, por favor, a Manuel con... Muchas gracias. Anita. Gracias, muchas gracias. Manuel, si te pregunto, con todos los proyectos que has trabajado, ¿qué hay en común con todos? O sea, tú has currado con Xinova, has currado con Vetusta Morla, pero ¿qué hay en común en cualquier proyecto al que tú al final te lances y digas, vale, a mí me da igual ya exactamente quiénes seáis, sino qué tenéis, ¿no? Claro. Principalmente amor por la obra, mucha dedicación y muchísima pasión y obsesión. Ese sería un poco el cóctel general. No sé si se me escucha. Sí, hola, ahí. Uno, dos. Me lo cuentas por aquí, si no te preocupes. Sí. Cuéntamelo cerquita, así, como susúramelo. Pues lo que te decía es... Oh. Ahora sí, así se me oye. Bueno, Vale. me quedo aquí, que estoy muy a Somos, gustito. ¿no? Sí, sí. Estoy a gustito. Tranqui, yo... Oye, me han algo dicho se le pegará. lo del abanico y el Tinder. Que... Sí. A mí más en Grindr, pero bueno, me contarás. Sí. Sigue. Pues es mucha dedicación, mucha obsesión y pasión a la vez y mucha orfebrería por la propia obra. O sea, son artistas que están siempre pendientes de todo, o sea, muy entregados a progresar independientemente del resultado que se produzca, que luego en general suele venir de buenos resultados acompañados. ¿Cuánto hay que tocar o dejar de tocar una canción? O sea, cuando uno es productor y ve que ahí está la materia prima de algo, ¿cuánto se soba eso? El otro día estuve viendo una pieza, un vídeo de Brian Eno, y Brian Eno decía que lo más importante a la hora de grabar un disco es la fecha de entrega. Porque dice, sí. Yo no voy a sobar hasta que de repente me digan, ya está, ya no puedo sobarlo más, pues ya lo entrego. Bueno, yo siempre digo que el arte de hacer un disco es es el arte de saber abandonar. Y el momento de abandonar es cuando dices, lo hemos llevado lo más lejos que hemos podido, todo lo que nos ha dado el corazón, y esto nos representa. Claro, ¿cuánto corazón lo has puesto aquí? Claro, que el tiempo también era justito, ¿no? O sea, para los que has tenido la oportunidad de compartir producción, imagino que también es... A veces incluso a lo mejor es mejor tener menos tiempo y saber sacar las ideas que todo lo demás. Sí, pero es que en realidad creo que con los años vas aprendiendo que es la obra la que te lleva. O sea, hay obras que en una tarde se manifiestan y dices, ya está. Y tienes que saber abandonar en ese momento, y otras que te llevan una semana. O sea, es un poco como ese momento de Miguel Ángel hablándole al mármol diciendo ¡camina! ¿No? Más o menos. O sea, ¿y qué tal han caminado aquí las cosas? Maravillosamente bien. Hay una ilusión tremenda y unas ganas de aprender y muchísima complicidad. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, es que cada proyecto ha sido distinto por el género que es, por la demanda específica que tienen. Hay cosas que pueden estar más en la fase creativa, más en la fase ya de terminar la producción, sí. Pero siempre hay esa antena puesta y esas ganas de aprender y de absorberlo todo. Bueno, y para el que trata de transmitir algo es una gozada. Una cosa más, y no me hagas respuesta de futbolista. ¿Qué aprende un productor que ha trabajado tanto de las nuevas ideas, ¿no? O sea, ahora hablaremos de Gustavo Santaolalla, pero hace poco estuve con él, y sí. Gustavo Santaolalla decía que lo que más le gustaba era trabajar con público joven, porque decía que había algo que era completamente desconocido, que era el no saber es un conocimiento también.
Sí, o sea, yo siempre voy con la actitud de aprendiz, ¿eh? O sea, aunque me llamen, yo creo que llevo una mochila de experiencia y siempre digo que llevo como un cuaderno de bitácora de palmadas, que ha sido todo lo que he ido aprendiendo a lo largo del camino, siendo además autodidacta, pero siempre voy en modo aprendiz. ¿Qué es lo que aprendes de las nuevas generaciones? A mí lo que me gusta es que no hay prejuicios estilísticos, Claro, que no hay líneas, no es que yo soy de tal o de cual. Yo quiero buena música, claro. o que trato de disfrutar de buena música y que me comunique. Y eso es lo más grande. Entonces, claro, como productores y productoras tenemos que estar con la antena puesta y aprender de ellos. Es una cosa que yo aprendí caminando por un lugar de Madrid que se llama la Plaza de España, al lado de la Plaza de los Cubos, y de repente veía a unos chicos y unas chicas que tenían camisetas de Metallica y de Britney Spears, el pelo rosa y el pelo largo y el pelo corto, y de repente que era el mundo millennial, ¿no? Y de repente te decía, pero si tú, claro, en mi cabeza era como, pero si no eres heavy, si no eres punky, si no eres rocker, ¿quién eres? Y es como, claro, idiota, somos todo. Somos todo, y es ya pues no identificarse con ninguna tribu, es decir, ya no hay tribus, hay buena música o mala música. Está ¿sabes? bueno, pues la buena la ha hecho Manuel Colmenero, así que Joder, las muchas gracias a Manuel gracias. Colmenero. El abanico para Manuel Colmenero. Y no sé si Guillermo te quiere enseñar algún movimiento de abanico o si tiene algún cariño también en forma de aleteo, como si fuera efecto mariposa. Si desde allí haces así con el abanico y por efecto mariposa llega aquí. Cariño también en forma de aleteo, como si fuera efecto mariposa. Si desde allí haces así con el abanico y por efecto mariposa llega aquí. Sí, Manuel, mira, el aprendizaje para ti, la lección B1 para ti es saber decir la hora en el lenguaje del abanico. Tú sabes, bueno, la gente no lo sabe, pero tú y yo hemos pasado mucho tiempo en los after hours, ¿vale? Cada vez que grababas allí en Coruña, que tenía que esperarte y tal. Entonces, a partir de ahora, tú vas a tener el abanico dentro del estudio, dentro de la pecera, y entonces tú cuando me digas, Guillermo, pues quedamos a las 10. La hora en el abanico te la dices tocándote el hombro derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si es a las 10:30, sería los 10 golpes en el derecho y uno en el izquierdo. Los cuartos no existían en el siglo XV, Manuel. Así que tenemos que quedar a hora y media. Va por ti, muchas gracias. Gracias, Olé, un beso. sí, señor. Comparto experiencias en este caso de todo lo que se ha producido en el mundo de la producción, y aquí hay una persona que realmente cada vez que ibas a producir con él ibas a producir a la casa de Dios. De hecho, eres Juan de Dios, o sea que directamente era el casa Dios. Por favor, recibamos aquí a Juan de... ¿Qué pasa? A ver, Juan de, te pregunto qué tipo de productor eres, o sea, porque también es muy interesante ver cómo hay productores que no tocan un botón, hay productores que son completamente ingenieros, está luego el rollo Rick Rubin, que es como siéntate, vamos a tomar un té, qué tal tu padre, qué tal tu madre, ¿cuándo grabamos? ¿No? O sea, que no sé si qué tipo de productor eres el que has desarrollado tú aquí en la aceleradora. Pues yo soy más de do, re, mi, fa, sol. En realidad soy alguien que está en el estudio viendo a ver qué es lo que pasa e intentando hacer que todo funcione, básicamente. O sea, no sé, la definición es un poco así como abstracta, pero es que es lo que hay. Claro, el ver cómo surge todo. Es interesante porque, vuelvo a contarlo, perdón por contar otra vez la historia, pero tuve la oportunidad de hablar con Gustavo Santaolalla, 2 Oscars, 19 Grammys latinos, la carrera de un segundo repertorio de la música popular latinoamericana que va desde Café Tacuba, Terciopelados, desde A Dios le pido hasta Solo le pido a Dios, todo eso está producido por él, ¿no? O sea, imaginar. Y entonces él me comentaba que para desarrollar la carrera de Café Tacuba, él estuvo un año detrás de las discográficas, él mismo, ¿no? Como productor. Y a veces me pregunto dónde termina la faceta de productor, cuando uno confía mucho en un producto y dice, es que esto no se puede quedar aquí en el estudio. No sé si alguien hace algo más que lo que es el trabajo en el estudio, aunque le pagan por ser solo productor. Pasapalabra. No, en realidad yo creo que surge naturalmente. Porque Claro. al final, lo que decía aquí mi amigo y compañero del metal, al final son las canciones, o sea, y es lo que tengas que expresar. Entonces Claro. eso al final es lo que... No es el artista o no es el productor o no es el que empuja las canciones, son las canciones las que empujan a... Claro. O sea, es el alcalde el que... ¿Sabes? Sí, Eso, sí, pero sí. versión musical. Buen filósofo gallego, conozco a ese, sí. O sea,
Te pregunto algo que tiene que ver con otro productor, ¿no? Con otro grande, Rick Rubin. Un ejemplo que siempre recuerdo es que él dice que cuando estaban preparando Chop Suey de System of a Down, había un momento en el que no sabían cómo iba a terminar la canción, pero la canción estaba a punto de terminar y no querían dejarla así. Entonces Rick Rubin le dijo al cantante, coge cualquier libro de la habitación y lee. Y leyeron un fragmento del libro y así terminó la canción. Te pregunto cómo habéis terminado canciones aquí. ¿Cuál ha sido el momento que has dicho tú? Mira, de la manera más rara hemos terminado una canción, pero funciona. ¿Cuáles han sido los medios menos ortodoxos con los que habéis trabajado en el momento de producción, más que decir, te bajo un dB? Bueno, eso más o menos es la norma. O sea, luego ya después viene la parte de técnica y tal, pero en realidad yo creo que la gracia de, o sea, de lo que hago o a lo que me puedo dedicar es ver qué pasa, ¿no? O sea, bueno, ya parafraseando a productores famosos, sí. Brian Eno decía que, claro, que la producción no es como arquitectura, sino que es más como jardinería. O sea, es como que crece y tú vas organizando, no puedes... Entonces, ¿qué pasa? Que si vas a por una cosa en concreto, a lo mejor te estás perdiendo todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece mucho más divertido y más interesante ver qué pasa, porque para ir a donde querías ir es simplemente ir. Entonces, o sea, que para mí lo del libro, o sea, al final es todo el rato lo mismo. O sea, por aquí hay ejemplos por todos lados que pueden atestar. Pero sí, es que no sé, o sea, que no lo entiendo de otra manera tampoco. Está de maravilla. Además, el ejemplo del jardinero es perfecto porque ya conoces el chiste del jardinero, ¿no? Lo que le dice un jardinero a otro. Disfrutemos mientras podamos, pero en realidad es el trabajo de toda esta gente. Aquí te hago entrega de un abanico. Tengo a Guillermo Vergara, teórico del abanico desde Málaga, para que con tu nuevo arma recibas ahora mismo las normas y las frases. Nuevo arma, recibas ahora mismo las frases. Juan de, lo tuyo es ya de C1, pero escoita atentamente, ¿vale? Lo tuyo es una expresión muy andaluza que te quiero regalar, que es no ni na. No ni na son, verás que son 3 negaciones, pero en andaluz es una afirmación categórica, ¿vale? No ni na. Entonces, si tú me dices, ¿cómo me gusta de Ninjure? Digo yo, no ni nada. Eso va por ti, Juan de. Es así, para este calor que hay en Coruña viene muy bien el abanico, Juan de, así que procura, ¿eh? O sea, tengo Patricia Ferro por aquí, ¿verdad? Pues vente conmigo, Patricia, vente. O sea, si supieras por quién cantáis, aplaudid sin saber, bueno, muchos y muchas sabéis, vente Patricia. Pillamos aquí, por ejemplo, aquí, es que estamos aquí juntitos. Vale. A ver, claro, es interesante que de repente digamos, Patricia, pero si tú tuvieras que contarnos qué voces conocemos a partir de las que han trabajado contigo, de repente tu nombre se catapulta de alguna manera diferente, ¿no? Empezando, ¿el primero de los más conocidos fue Pucho? El primero, primero Mala Rodríguez. Mira. Luego, sí, después hace 17, ya casi. Manuel me asiste en esto, 17 casi. Con Pucho, Arte Bogotá, Antonio de Arte Bogotá, Valeria Castro, Mariela Monzón. Bueno, algunos, es que no me gusta nombrarlos mucho, claro, porque al final se quedan un montón fuera, bueno, y me encantaría. También, ¿no? También, las chicas de Yego, Maite. Pero, Patricia, a mí me costó, yo me di cuenta, yo cumplí 30 con 34, que es cuando me di cuenta que más o menos no iba a ser mucho más listo, que no iba a bajar mucho más de peso y que con lo que tenía más o menos, pues que tenía que valerme. Estamos iguales. Claro, sí. Espero que tú lo aprendieras antes. Lo que pasa es que los 30 míos los cumplí a los 50. Feliz cumpleaños. La cosa está en que yo por lo menos dije, bueno, Ángel, con las armas que tienes, entre comillas, tira con lo tuyo y disfruta de la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los artistas que imagino que también tienen que encontrar su voz, y no en el sentido metafórico, sino decir, a ver, Antonio, es que tú tienes esta? Esto me lo decía a mí Enrique Morente, que decía, se canta con la boca que se habla. Claro, pero es que resulta que, claro, ¿cómo entiende uno qué tono tiene y qué voz tiene? Bueno, esto, yo siempre, a la gente que viene, que acude, y por supuesto que aporta ese plus de confianza, ¿no? En ofrecer algo que es tan sensible como la voz. Insisto en decirles que sí es verdad que se canta como se habla y que yo no le enseño a cantar a nadie. Esto es lo primero que le digo a todo el mundo, porque en realidad
Todos venimos aprendidos. Hemos aprendido en el vientre materno y luego en los primeros laleos. Pero claro, la voz de cada uno tiene que ver con la experiencia vital hasta ese momento en el que entran, ¿no? Y me dicen, bueno, yo necesito tal. Y mi pregunta siempre es la misma, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Y la ayuda siempre viene de la mano de, nos vamos a conocer, vamos a ver qué es lo que te cuenta tu voz. Y a partir de ahí, todo lo que viene, ¿no? Esto es extraordinario porque es una experiencia compartida. Igual que Manuel, yo tengo la experiencia de haber fallado mucho y entonces eso me hace poder ver en dónde puedo ir ayudando, claro, digamos, para encontrar esa identidad. Claro. Eso es lo que imagino que las alumnas y los alumnos de esta aceleradora, cuando entraban contigo, ya sabían desde tu currículum, pensarían como, bueno, a ver cómo hago mi, o la, la. Y no sé cuántas cosas hacéis que tú piensas, que el alumno y el alumno piensan que no sirven para nada y te están conformando, ¿no? O sea, que en realidad es como, joder, yo pensaba que yo venía a calentar y hacer mi voz y aprender ejercicios, como no, igual tienes que hacer primero unos ejercicios físicos o no sé exactamente por dónde funciona la cosa. Tal cual. En realidad, el trabajo técnico con lo que sería, por ejemplo, esto, ¿no? El es casi una consecuencia de lo que es la búsqueda corporal de tu propio sonido. Es decir, lo primero es que en donde primero nos encontramos es en este aliento vital que es ¿cómo respiro? ¿Qué me pasa a mí con este aire que al entrar se transforma luego en sonido? ¿Y cómo me habita ese sonido? A partir de ahí toda la búsqueda de técnicamente quiero conseguir esto porque lo que voy a cantar es esto otro, ¿no? Wow. Me escuchan decir mucho esto. Hay gente aquí que ha estado, ¿no?, en mis mentorías y de repente esperaban esto, de que voy a vocalizar escalas hasta morir. Pues no. Bueno, eso no va la cosa. Hablemos de morir, porque acabas de decir una cosa que para mí es trascendental. A ver, una cosa, la única cosa insustituible en esta vida, aparte de comer pulpo aquí, es respirar. Y es curioso, porque seguramente no somos conscientes ni de cómo respiramos. No sé si cuando tú te encuentras con una persona que dice, es que yo quiero cantar, es como, pero ¿te has dado cuenta de cómo respiras? Es lo primero en lo que nos fijamos. Fíjate. Es lo primero en lo que nos fijamos, porque la respiración, digamos, es el alimento del sonido. Y la relación que tenemos con el aire justamente es lo que define después toda la narrativa de lo que queremos contar con nuestra voz. Claro. ¿No? Entonces ese es un punto vital, importantísimo. Wow. ¿Has llegado a cambiar la carrera de un grupo? De repente que te viene Antonio a hablar de Bogotá y es como, mira, Antonio, es que tú tienes que cantar las de Bunbury, entiéndeme. O sea, es que como tienes ese tono, ¿no? O sea, no te puedes dedicar a lo mejor a hacer otro tipo de música. No sé exactamente si tú ves que a veces la naturaleza de alguien es la que debe mandar por encima del deseo de ser alguien. Bueno, ahí sí que yo contravengo muchas veces... o contradigo lo que muchas veces se determina como algo que está bien para un determinado tipo de voz o un determinado tipo de registro vocal. Yo creo que en la expansión de la voz en todo su más amplio espectro, y eso implica, si mi deseo está relacionado con una forma sonora que no he podido encontrar, probablemente tenga que trabajar un poco más, pero yo no le pongo límite. Claro. No le pongo límite a eso. Luego, obviamente hay cosas que la propia naturaleza beneficia más y entonces la aprovechamos, claro. Pero no, creo que la voz justamente es lo más expansivo que existe. O sea, que tiene mucho menos límites que otras cosas que hacemos, ¿no? Y intentamos cada vez ir moviendo un poquito más esos límites. A ver, interesante sería también a lo mejor saber o pensar qué es saber cantar. Recuerdo una charla que daba un ilustrador muy interesante que se llama Puño, y entonces a él le decían, ¿tú cuándo empezaste a dibujar? Y dijo, no, a mí no me preguntes cuándo empezaste a dibujar, te pregunto yo a ti cuándo dejaste de dibujar, porque todos de pequeño dibujamos, todos de pequeño cantamos. Es interesante porque dejamos de cantar, pero por ejemplo mi abuela con 90 y pico no dejó de cantar en la vida porque cantó en la iglesia y le daba igual si cantaba bien o mal. Cantaba y hacía un ejercicio comunitario de tribu de cantar en su iglesia y nunca preguntó si cantaba o no cantaba. Pero a muchas personas dejamos de cantar porque pensamos que no cantamos bien. Absolutamente. Es el primer prejuicio que rompemos en las clases. No existe cantar bien o mal, existe cantar. La voz no es ni linda, ni fea, ni buena, ni mala, es. Luego, yo le estoy pidiendo a mi voz cosas en función de lo que quiero producir, en función de mi deseo creativo y expresivo. Entonces, a partir de eso, vamos organizando
¿no? Digamos, las estrategias que yo voy ofreciendo y que a veces vamos encontrando juntos. O sea, que hay mucha gente que junto conmigo encontró estrategias para ver cómo expande ese material que tiene en función de su deseo creativo. Wow. Y esto es lo interesante de trabajar con la voz, porque si no sería como aburrido, No, pero- literalmente. No. O sea, La verdad lo que no está haciendo esto precisamente es aburrido, porque ahora yo empiezo a sumarle retos. En un lugar como este, la aceleradora, has tenido clases personales, cara a cara, y tutorías online. sí. Que me pregunto también cómo se saca eso, pero bueno, o sea, te pido un poco, si tú recuerdas ejemplos de cómo has trabajado voces aquí, no hace falta que sean con nombres concretos, o si quieres sí, para que tomemos ejemplos de cómo se hace tu trabajo. A ver, las clases que he dado para la aceleradora, para Son Emergentes, por ejemplo, he trabajado a nivel grupal, luego he trabajado online, mentorías individuales, y esto no modifica mucho la forma digamos, de abordar el trabajo vocal. Lo que sí modifica en ocasiones es la forma en la que percibimos, obviamente, ¿no? Pero digamos que la cuestión de trabajar no solamente el sonido vocal, sino la cuestión de cómo yo trabajo mi voz para lo expresivo y creativo, casi te diría que se acortan distancias también, incluso haciendo trabajo online, ¿no? Porque con mucha gente trabajo online, incluso fuera de España, entonces también eso implica adaptar también mi sistema perceptivo, muchas estrategias. Yo empecé trabajando con Pucho en giras mucho antes que existieran las plataformas online. Trabajo con ¿Y qué audios. te llamaba Pucho ahí, te dejaba una nota y... Bueno, en ocasiones sí, en ocasiones con las primeras plataformas que eran como un infierno trabajar con ellos y bueno, Mala Rodríguez me grababan todo lo que pasaba en directo y me lo mandaban en CD. Wow. Porque hay gente que acá no sabe ni lo que es un CD, ¿a que sí? Pero por las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es un CD? Bueno, me mandaban Sí, los Billie CDs. Eilish dijo que no había comprado un CD en su vida todavía. Ya ves, Sí. entonces trabajábamos con el directo, grababa un CD, entonces yo iba supervisando muy a posteriori de lo que había pasado y adaptando formas de trabajar a distancia, Claro. ¿no? Claro que la presencialidad siempre es mucho más grata porque está el tú a tú, en la mirada, ¿no? Como esa vibración corporal que obviamente lo hace todo más fácil. Pero nos hemos tenido que adaptar a las tecnologías y Ahora, ponme un ejemplo de aquí, aparte del de la Mala Rodríguez y el de Pucho, o sea, cosas que hayas vivido aquí que tú digas, lo digo para que podamos entender que no solo es cuestión de los ya profesionales más reputados, Desde sino luego. que es, o sea, como que cosas que hayas vivido por aquí que tú digas, ah, vale, qué bien, se nota que, insisto, no hace falta nombres. Bueno, ¿sí? esta mañana, sin ir más lejos. Ah, mira. Esta mañana he tenido 2 mentorías, porque yo no paro de trabajar, entonces soy como Pero esto no se había acabado. Ah, vale. Entonces, esta mañana he trabajado con un artista que tenía una cuestión puntual, ¿no? Sí. Y bueno, estrategia de por medio, hemos visto cómo resolvía su propio cuerpo esta estrategia y he hecho, hostia, bueno, aquí parece que esto lo puedo integrar a lo que hago en mi repertorio, Claro. ¿no? Y técnicamente hablando, claro. Hay para todas y para todos, incluso para los que no se dedican a la música, una higiene. Desde luego. Que muchas veces no nos damos cuenta. E incluso, ya esto es así, pero vanagloriamos determinadas voces que es como... Yo recuerdo esto, perdón por contarlo así, pero recuerdo que una vez me crucé con un señor de música de radio clásica que me dijo, ¿te gusta Camarón, que es la voz de un drogadicto? ¿No? Entonces fue como, no lo había pensado, señor, lo siento mucho, pero es como el resultado de una vida también, ¿no? Ya. Pero te pregunto, más allá de eso, por una higiene, que no sé si de repente, muchas veces tú notarás, claro, hablando con Sí. cualquiera, como, nódulo. Sí, noto cosas peores todavía, como ¿cuántas horas dormiste anoche? Claro, eso, ¿sabes? Sí, también. Pero sí, por supuesto, la voz es una parte de nuestra identidad y obviamente hay que cuidarla. Claro. Más que higiene es autocuidado. Claro. Yo lo plantearía desde ese lugar. Para, sobre todo en este caso, entender que es una garganta y una voz que la tenemos para toda la vida. De hecho, un poquito de aire acondicionado no viene bien, pero un poquito de aire de abanico sí viene bien. Así que, Guillermo, te da tu lección de abanico, yo te doy tu abanico, Bien. y tú así no tendrías que utilizar aire acondicionado en tu vida, tu garganta se queda perfecta Bien, y adelante. O sea que... a ver qué me cuenta Guille. A ver, Guille, te veo aquí. A ver qué me cuenta Guille. A ver, Guille, te veo aquí. Ahora, Patricia.
Para ti, te he conocido hace poco, pero como desprendes tanto cariño, el abanico en posición horizontal, si sale del labio, significa bésame. Va por ti. Bueno, Carmona, yo creo que deberías ir bebiendo un poquito de licor café blanco de La Fabulosa, ¿vale? De La Fabulosa. Tiene una historia súper bonita, Sabela la Fabulosa. Yo ya te llevo 2 petacas por aquí, ya estoy un poquillo así. Es una maravilla, tiene una historia y tiene una entrevista. Ahí te lo dejo. Vale, vamos a continuar desde Málaga, una Málaga lluviosa en el mes de marzo, pero bueno, bienvenida a la lluvia. Y ahora, para hablar del camino al escenario, qué mejor que contar con un artista de pura cepa malagueño. ¡Sarria! Bienvenido. Siéntate por ahí, Nacho. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que claro, que contigo, pues es como si te conociera toda la vida, porque recuerdo el primer día que entraste aquí, en el MIMA, en el año 22, el 2022. Contaste, incluso recuerdo todavía las gráficas, tu primera hoja de promo, tu primera fotografía. Es verdad que tú ya eres un artistazo cuando entras aquí en el coworking de emprendimiento musical en el 22, porque tú venías del grupo sevillano Los Labios, que ya cruzaste ahí el charco y hiciste muchísimas giras. Pero en el 21, si no me equivoco, decides iniciar tu proyecto, ¿no? En solitario, Sarria. Yo siempre, cuando me preguntan algo por Sarria, digo, es un pedazo de rinconero que no se puede aguantar. Y a lo mejor allí en Galicia están diciendo, lo está insultando al muchacho, ¿no? Al muchacho lo está insultando. Rinconero es un rinconero. Explícale a los gallegos y a la gente que está en esta edad, es un rinconero que no es un insulto. Pues yo soy del Rincón de la Victoria. Espérate un momentito, que no tienes el micro, ¿vale? A ver, un momentito, que te lo tengo que dar yo desde aquí. Es que aquí estamos el Ferrón y yo, y allí en Coruña, María Pita, hay 20 y tantos, ¿vale? Pero bueno, da igual. Esto como si no se supiera. Venga. A ver. Sí, Ahora. pues yo que soy del Rincón de la Victoria, que es un pueblo de aquí de Málaga, y a los que somos de allí nos llaman rinconeros, y con mucho orgullo. Ole ahí. Entonces, tú entras aquí en el coworking y lo primero que el título de esta conversa, de esta charla, pues ese camino al escenario, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que está entrando, que está ahora mismo aquí? Hay participantes, artistas de un nuevo coworking que se está desarrollando. ¿Cómo ha sido este camino desde el 22 hasta ahora que Sarria inicia en solitario y que va de menos a más, y ahora vienes de México, que ahora te voy a preguntar y nos vas a contar? ¿Cómo ha sido ese camino en estos 3 años? Pues es un camino lento, como tú has dicho. Ahora estamos en un momento muy bonito, que por fin, después de 4 años de proyecto, tenemos una gira que se puede decir que es una gira de verdad, ¿no? Que los músicos siempre nos vamos de fin de semana y decimos que nos vamos de gira. Pero ahora sí que estamos teniendo meses muy, muy buenos, y ha sido un camino de mucha paciencia, paciencia para encontrar un equipo, para encontrar una banda también, un equipo. A mí el equipo que me acompaña al escenario es muy responsable también del proyecto en directo. Son gente muy leal, muy comprometida. Y bueno, ha sido un camino de mucha ilusión, de paciencia, de mucho aprendizaje también, porque cada bolo al final es un mundo, y cuando estás confiado, ahora nos ha pasado por ejemplo en México, que llevábamos una racha de muy buenos bolos, de bajarnos del escenario y de decir, tío, ha sido el mejor bolo. Explícanos qué es eso de México, qué ha pasado en México, por qué has estado en México. Pues hemos estado presentando el último disco y hemos hecho ahí un par de acústicos hemos estado en el FIN, en el Festival Internacional de la Música de Guadalajara, y en Portamérica Latitudes, que es un festival que se hace aquí también en Galicia, en España, y que tiene una edición allí. Hemos podido ir con la banda al completo a hacer esos dos conciertos. Y lo que te contaba, que llevamos una racha aquí en España de muy buenos conciertos, de bajarnos del escenario pensando que había sido el mejor concierto de la gira, y luego llega también un concierto en el que de repente, por cuestiones técnicas o porque tú no estás fino o porque lo que sea, de repente te bajas con la sensación de que no has estado
al 10, ¿no? O a lo que tú consideras que es el 10. Entonces eso también creo que en cada concierto, por muy suelto que vaya y por muy confiado que vaya, siempre hay algo que te enseña, siempre hay una situación nueva que te curte también y que te va dando un poco más de soltura para cuando viene pues, algún problemilla o cuando tú no estás fino o lo que sea, ¿no? Y ha sido eso, pues un camino muy bonito. Recalco lo de la paciencia, que creo que algo que nosotros los músicos siempre tenemos con la ilusión, no es peligrosa porque la ilusión lo quieres ya, quieres que pasen las cosas, que te frustras fácilmente, ¿no? Si no te sale una jugada que tú tenías pensada. Y creo que es algo clave, ¿no? Sobre todo la gente que hace música que no está tan de moda como en mi caso, o música que es un poco más para un público más reducido. Creo que hay que ser paciente y que no hay que perder la ilusión, y también que creo que hay que ser autocrítico también y darte cuenta de las cosas, de los pasos que das, cuáles te acercan a tu objetivo y cuáles igual no te están funcionando igual, ¿no? Nacho, ¿cómo gestionas Sarri ahora que está escalando así de manera las críticas en tanto positivos como menos positivas o que te pueden gustar? ¿Cómo se gestiona eso? Yo me hincho a reír con los comentarios de YouTube. ¿Sí? Sí. Nah, las críticas al final, a mí me importan las críticas de mi equipo, de mi familia o de mi banda, ¿no? Pero en las críticas ajenas, al final, yo intento tomármelo a la ligera. Alguna vez me he molestado, la verdad, no te voy a mentir. Alguna vez te pillas con el pie cruzado y si te puede sentar mal algo que opinan de tu proyecto. Pero bueno, luego al final creo que todos somos críticos, ¿no? Y cuando muchas veces hablamos de una banda que a lo mejor no nos entusiasma, lo dices con toda la ligereza y en 10 segundos te has olvidado de eso, ¿no? Entonces a mí intento que no me raye mucho, ¿no? Claro, en proyectos como el tuyo, ¿no? Que ahora está también lleva ya un tiempo con Esmerarte, que después vamos a hablar con King, y que viene ya de otra banda. Me pregunto por qué en el 22 se te ocurre apuntarte y inscribirte en esta formación, ¿no? De este coworking, cuando tu experiencia como músico, aunque no sea en solitario, pues ya venía pues, de muchos años atrás. ¿Qué te dio? Por qué decir, ¿cómo? Estaba aburrido, Guille. Estaba aburrido. No, me llegó por una compañera de trabajo mi padre, que me dijo que que se estaba haciendo aquí esto, y no le eché mucha cuenta realmente, pero luego lo vi y dije, coño, pues algo es gratuito. ¿Qué te aportó eso? Pues mira, en primer lugar conocer a Paco Loco, que hemos hecho un disco, el último disco lo hemos hecho con él. ¿Las tutorías que hiciste con Paco Loco después, o no, o ya conocías a Paco antes de empezar? Yo me enamoré de Paco en la tutoría. ¿Qué me dices? Que fui ahí al puerto. Bueno, esto es como Fair Day, Paco. Que tú y yo vemos Fair Day, yo lo sé, que tú y yo vemos Fair Day, y esto es como Fair Day. Bueno, ahora después voy a ir con Paco, pero esto a mí me está enamorando ya esta historia, ¿eh? Claro, yo con las tutorías, que nos dabais a elegir un estudio en el que visitar, yo por mi compañero de piso, yo la verdad que nunca había asociado a Paco como la persona que podía. Yo lo tenía asociado al indie, ¿no? Al garaje, Sí. Y mi compañero de piso fue muy insistente y me dijo, tío, tienes que conocer a Paco, seguro que Paco y tú, tal. Esto de las etiquetas... Total, luego yo soy el primero que me las ponen y luego... y nada, me fui allí al puerto, sí, la verdad que por aprovechar la oportunidad de decir, bueno, pues me siento con Paco y que me dé su opinión. Y fue un flechazo musical y personal, diría yo también, ¿no? Que a día de hoy nos llamamos casi todas las semanas, le llamo más que a mi madre. Entonces, ¿El Mundo es Cruel es hecho en el Puerto de Santa María? Sí, señor. ¿Enterito? Sí. ¿Ese es tu último trabajo o después has sacado más singles? Acabamos de sacar un single que se quedó fuera del disco, pero que lo grabamos con Paco también, en las mismas sesiones del disco. ¿Cómo equilibras, Nacho, esa parte creativa con las exigencias comerciales, que estás ahora también con un sello, que estás con una empresa, que estás con profesionales como son los de Esmerarte, como esa parte un poco más comercial, ¿no? ¿Cómo se equilibra esto un artista que aunque con su proyecto en solitario está emprendiendo, que ya da experiencia, cómo se combina esa parte creativa con la parte más comercial de que hay que monetizar y hay que vivir de esto también? ¿Cómo se gestiona eso? Con paciencia también. También, ¿no? Sí, a ver, yo creo que todos queremos vender discos, ¿no? Y que nos vaya bien pero al final uno hace lo que hace. Y yo creo que si te sientas a trabajar pensando en encontrar algo que funcione antes que te resuene a ti, creo que ahí se entra en un bucle un poco que te puede estancar, ¿no? A mí me pasó con el anterior disco que intenté encontrar un tipo de canción que en ese momento no me salía y me ha
ha empezado a salir después, ¿no? Entonces yo creo que aunque uno tenga ganas de vender discos, creo que lo que tiene que priorizar es que tú sientas tu canción tuya y que tú sientas que te resuene como tuya y que te sientas orgulloso de lo que has hecho, ¿no? Y creo que cuando eso se hace, creo que ese ingrediente, desde mi punto de vista, que soy al final músico y que soy idealista con este tipo de cosas, pero creo que cuando la canción, cuando tú has dicho lo que tenías que decir y te has quedado tranquilo y te sientes orgulloso de ella, yo creo que ese componente es más importante después que la fabriques, ¿no? Pensando en que puede funcionar. Evidentemente ahora, pues con el equipo que hay detrás del proyecto y con la cantidad de engranajes distintos que tenemos trabajando con nosotros, pues facilitan que lo que tú has sentido y que lo que tú has plasmado en una canción llegue a puerto, ¿no? Cuando estás solo es más complicado porque ahí digamos que estás sin herramientas prácticamente. Yo ahora cuento con unas herramientas que ojalá hubiera tenido al principio, pero que por otra parte si la hubiera tenido, si desde el principio las tienes, o sea, creo que el camino lógico es empezar sin herramientas y que vayan llegándote, ¿no? Y no obsesionarse, yo creo, con eso. Al final, yo hago rock y yo me fijo en 2 grupos que están ahora funcionando aquí. Y Arde Bogotá, por ejemplo, ¿no? Que sacó hace poco una canción de 7-8 minutos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es comercial hoy día? Ya, igual en el urbano sí está más definido, ¿no? En ciertos géneros, pero creo que hay mucha música que tira más por la emoción que por Claro, la... Pero al final esto de la etiqueta, Nacho, que claro, que en muchos casos no es bueno etiquetarse, pero siempre si no la gente te va a etiquetar, lo hablamos, ¿no? Un poco, entonces, para la gente que no conoce en este caso a Sarria, que te está viendo, hay gente en Canarias que te está viendo ahora, hay gente en Galicia que te está conociendo ahora, ¿cómo entonces definirías tu estilo de música, Sarria? ¿Cómo podría yo decir, pues yo he escuchado a Sarria y me preguntan, ¿y qué música es esa? Pues tú lo has dicho antes la palabra, tío. Cuando hablabas de los abanicos, nosotros pusimos una pegatina en el último disco que etiquetaba el disco como retrofuturista, ¿no? Y eso fue una cosa que se le ocurrió a Alejandro, la guitarra del grupo, en el estudio mientras grabábamos con Paco, y que se nos ha quedado ahí en el... Entonces, ¿me vuelvo a los 80? ¿Me vuelvo a los 90? ¿Dónde me vuelvo? A donde quiera. Donde quiera, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en el último disco hay cosas de los 60 y cosas de los 70 y de los 80 y de ahora también. Creo que nuestra generación es suficientemente nueva como para... No tenemos ese recuerdo, no hemos vivido los 60, ni los 70, ni los 80. Y creo que hay una cierta nostalgia en nosotros de algo que no hemos vivido, pero que es nuevo para nosotros. Un pantalón de campana, para un tío de 20 años es una novedad, ¿no? Para un tío de 50 es otra vez esto de vuelta, ¿no? Cuidadito con lo de las edades, ¿eh? No, pero lo digo con... Creo que nuestra generación tiene muy fácil rescatar cosas del pasado, ¿no? Porque no las hemos vivido y porque no se nos repiten, no las tenemos vistas. Claro. Nacho, ¿qué le dirías a tus compañeros, compañeras artistas que están ahora en este coworking Interritmo Andalucía o el coworking Interritmo de Música de Raíz en Galicia? Ya sé que lo de los consejos muchas veces no es productivo y que, bueno, pues, pero ¿qué le dirías un poco? Esto de la paciencia ya nos queda claro, esto de que hay que tener una escucha activa, de que hay que recibir las críticas de buena manera, que se aprende de todo, pero que a estos compañeros y compañeras tuyas que tú en 3 años, pero con esa experiencia se baja evidentemente como musicazo y rinconero, ¿qué le dirías a estos compañeros y compañeras tuyas que están ahora mismo pues con esa ilusión que tú hablabas antes también? Pues lo que hemos hablado antes, yo creo que hay que ser fiel a lo que a ti te nace, a lo que tienes que expresar, y que lo más importante creo es que acabe un concierto y cuando un concierto lo has disfrutado, da igual que hayan venido 10 personas que 1000, y cuando sacas una canción, si estás orgulloso de ella, ya las reproducciones no son tan importantes, ¿no? Por supuesto que habrá... hay una industria, hay cosas de las que hay números de los que desgraciadamente te tienes que preocupar. Pero yo creo que para arrancar un proyecto y para que las cosas salgan de la forma más natural y más honesta posible, tienes que ser natural y honesto contigo mismo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante y encontrar la personalidad de cada proyecto, ¿no? No tomar una referencia musical, toma 10, ¿no? Y entonces Claro. va a haber ahí una rebujina de estilos y de cosas que van a formar al final tu propio sello. Y que tú cuando termines la canción o termines el concierto o lo que sea, te vuelvas a casa con la sensación de que has hecho lo que tenías, lo que te ha salido, ¿no? Y que has sido fiel a ti mismo.
creo que eso es lo que diferencia realmente a los proyectos. Muy bien. Nacho, ¿qué nos va a cantar? ¿Qué tema nos va a cantar ahora? Pues voy a hacer un tema que salió el viernes pasado, que lo tocamos el otro día por primera vez allí en México, y aunque es un tema de sintetizadores, que lo voy a hacer con la acústica, sí, voy a intentar adaptarlo a... Tema. ¿Y otro va a tocar? ¿Va a tocar dos? Mala racha también. Voy a hacer lo que ves, lo que hay, el primero, y mala racha para terminar. Ese lo tengo ya en el spot y que lo doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y mientras Nacho y mis compañeros y compañeras de Estudios Man, que no se vuelvan locos, que había que hacer un cambio de escaleta, porque mientras él se va preparando, y como Paco Loco lo iba a interpelar al principio de todo, y es que no estaba, porque se ha perdido por Málaga, ¿entiendes? Pues que mientras tú te preparas, yo voy a ir a Paco, le voy a regalar el abanico. El Estupendo. tuyo lo tengo, pero un rinconero no le puedo enseñar yo andaluz, ¿entiendes? No. Entonces... De hecho, cuanto más lejos me voy, más andaluz me pongo, ¿eh? Y aparte, para que después digan que no hay conexión entre el sur y el norte, un rinconero malagueño con una gente, un pedazo de empresa en Galicia, como es Esmeralda. Y además, mi apellido es un pueblo de Lugo, ¿no? O de Vigo. Bueno, Sarria, la provincia de Lugo, sí señor, sí señor, sí. Es todo lo que es allí, la comarca de también el EDR, lo tengo encima ahora, el Grupo de Desarrollo Rural de toda la zona esa de Millo-Ulla, me parece, Chantada y toda esa zona de ahí. Camino de Santiago, he pasado muchas veces por ahí por Sarria y tal. Pero en realidad el apellido, ¿tiene familia allí en Galicia? Yo pensaba que sí, pero lo busqué hace unos meses en Google, la heráldica, y no... Pero escucha, aparecerá. A mí me aparecieron en Algeciras hace poco, ¿eh? Así que tú tranquilo. Yo mientras voy a ir para allá, ¿vale? Y no sé si le molesta, pero yo le voy a... Mientras se prepara Nacho, yo vengo aquí con este hombre que está aquí... Y me vais a dar, no sé si hay otro micro, producción, José Ferrón, que es el producción, ¿vale? Me lo da Nacho, ¿vale? Yo tengo aquí, a ver, dale tú al micro. Hola, Francisco Martínez Pérez, Paco Loco. Paco, vamos a ver. Perdón por llegar tarde. Vamos a ver. ¿Tú eres coquinero, puerteño o mexicano? ¿Puerteño es? Puerteño es del Puerto de Santa María. Ah, yo creí que era porteño, eso es argentino, ¿no? No, puerteño, sí, Puerto de Santa María. Yo creo que soy porteño. Te lo dice un andaluz. Yo creo que soy porteño. Exactamente cantarrañero. Que es de Cantarrañero, porque tú tienes una mezcla ahí también. Porque yo soy de Cantarranas, un barrio ahí del puerto. O sea, soy cantarrano. Es que en mi escaleta te tenía al principio. Ya, pero es que yo en una ciudad de más de 90.000 habitantes yo me pierdo. Ya. Y encima pregunté a 10 tíos y ninguno era de aquí. Pero Paco, si estábamos comiendo a 5 minutos de aquí. Ya, pero es que fuimos a cambiar el coche y está todo cambiado. Escucha, Paco, pero todo, o sea, tuerce a la izquierda, prohibido, a la antes derecha... de hacerte la pregunta del rigor de la industria de la música, yo en la mili, también allí en el Punta Cebuche, yo aprendí a zurcir. Esa mesa de billar, un zurcito no le venía más, ¿eh? No es mía, ¿eh? Ah, bueno, pero no da igual, pero vamos... Ya se lo diré. Claro. Es que eran catalanes, ahí no se gasta mucho, no se gasta mucho en zurcir. Paco, tú llevas con nosotros desde que empezamos con esta historia, con la EOI, en el emprendimiento musical, y has estado también en Coruña, has estado en Galicia, has estado en Man, y eres un colaborador, y por eso el abanico que te voy a entregar es que te lo voy a regalar en muestra de aprecio y de generosidad y de todo lo que nos da. Trabajas con muy artistas muy grandes y trabajas con artistas que a lo mejor llevan un trabajo, un álbum, 2 álbumes y otros llevan 15, 20. ¿En el estudio se nota esa diferencia? Bueno, los grandes son muy pocos, las cosas como son. Pero con los grandes que trabajo, que son pocos, son como si fueran pequeños. Son gente que ya, pues ya han vendido todo lo que tenían que vender y no les importa mucho que tenga un éxito, ¿no? Había una frase muy famosa que decía una chica, Patti Smith, decía: yo ya fui famosa y yo ya sé lo que es eso, yo lo que quiero es hacer música. Y generalmente la gente con trabajo, que son grandes, es gente que ya no se preocupa de si su música va a estar número 1, número 2, número 3. Hacen porque les gusta. Y yo cuando voy al estudio, lo único que pido es que a la gente le guste las cosas. No me gusta la gente que quiere sonar o quieren estar en las listas o estar en los festivales. El otro día me dijo uno una cosa que estuve a punto de echarlo al estudio. Y dice: no, no vamos a acabarlo así porque si no el algoritmo... Digo, ¿el algoritmo? Y este me digo, el algoritmo, un huevo colgando y otro lo mismo, fue lo que le dije.
Porque entonces cuando ya estamos hablando de que ya no es que a la gente le va a gustar, es que al algoritmo no le va a gustar, yo no sé dónde vamos a llegar. Entonces no me gusta, eso lo dejo fuera. Digo, cuando alguien dice esto va a vender mucho, entonces yo ya me empiezo a preocupar. Sí, lo que pasa es que, bueno, supongo que hay que tener un pie en la inteligencia artificial o la tecnología y otro pie en lo analógico, ¿o no? ¿O no hay que ir un poco en ese camino? A mí es que lo artificial nunca me gustó mucho. Entonces, el artificial es como de mentira, ¿no? Entonces, yo... me da un poco lo mismo. Yo no entro en la cosa esta de... Porque hablando de edad, ¿no? Yo probablemente sea el mayor que hay aquí. Porque no está Muni, que es mayor que yo, pero... Tenía que haber venido Muni. Sí, es que se estará perdida por ahí seguramente. Ya, bueno. Pero es que no sabe la gente que es que hemos estado comiendo a 5 minutos de aquí. Sí, o menos. Bueno, Pero es que cuando ya estaba llegando, le pregunté a un tío y me mandó para el otro lado. Bueno, no te Pero preocupes. bueno, la cosa... Bueno, total, que tú lo de lo artificial... me da un poco lo mismo eso. A mí me gusta pensar que yo soy una especie de artesano y me gusta trabajar con gente que le gusta la artesanía. Quiero decirte, es como la ropa, pues tiene que haber de todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Primar y todo eso, pero luego habrá gente que querrá algo que le hagan la chaqueta a medida. Pues yo creo que la gente que nos dedicamos a la producción estamos un poco en ese tipo de artesanía. Porque hoy en día con la inteligencia artificial, pagando 10 euros, te puedes bajar 3.000 canciones al mes. Que bueno, no son muchas, pero... Bueno, está Paco, para dar paso ahora a Nacho, que lo conoce bastante bien, ahora te quiero regalar tu abanico. Tu abanico es muy especial, me ha costado muchísimo trabajo encontrarlo, ¿vale? Tu abanico es, ¿cómo se dice en la campiología? Tengo resaca. Pues yo, lo tienes claro, yo no Claro, bebo nunca. por eso, como tú no bebes, para que la gente, tú no te sientas marciano en un sitio, en una vale. fiesta. Entonces tú cuando estés en una fiesta y la gente esté ya un poco contenta y tú vayas a tu agua, tú coges el abanico y tú haces así y te abanicas. ¿Vale? Que pone mañana. ¿Vale? Mañana voy a tener resaca. Este bien. abanico es para ti. Quería apuntar una cosa. Cuando le preguntabas a Nacho qué tipo de música hacía, Sí. a mí me gusta trabajar con gente que el tipo de música que hace es a gente que le gusta la música. Que eso no es muy común hoy en Ole día. ahí. A la gente lo que le gusta es ser famosa, pero a gente que le gusta la música de verdad, Ole ahí. no hay muchos. Y el grupo de Nacho es uno de esos que le gusta la música. Muy bien, pues preséntalo tú, preséntalo tú. Pues ahí está Nacho, uno de los grandes talentos que vamos a tener de aquí Ole ahí. a los próximos 10 minutos. ¿Está sonando? Ah, sí. Perdón. Bueno, pues esta canción salió hace una semanilla y se llama Lo que ves, lo que hay. Por fin he conseguido ser mi mejor amigo, hacerme fuerte con los golpes. No creo en el pasado ni en lo que no ha llegado. El universo es mío. Lo que estás viendo es lo que hay. Lo que estás viendo es lo que hay. Dejemos al pasado pasar y a lo que no ha llegado llegar. No estemos siempre tan ausentes. Lo que estás viendo es lo que hay.
Lo que estás viendo es lo que hay. No creo en el pasado ni en lo que no ha llegado. El universo es mío. Lo que estás viendo es lo que hay. 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 Gracias. Bueno, y esta también la hicimos con Paco. Yo creo que esta la grabamos, hicimos 2 tandas de grabación. No me acuerdo si la hicimos en la primera o la segunda, pero me acuerdo que fue una grabación muy divertida. Y además tuvimos una cosa que el guitarrista eléctrico de la banda, que le encanta tocar la guitarra, como era una canción acústica, se enfadó porque no tocaba mucho la guitarra, y al final acabó metiendo unos slides que creo que le daban un toque muy bonito a la canción. Yo la toco así en plan penco con 3 acordes, pero escucharla en Spotify o donde sea, que vais a escuchar lo que hicimos allí en el estudio de Paco. Se llama Mala Racha. Ya lo sé, no he sido nada fácil y aunque lo intenté, no di con la manera de pararlo. Algo va mal. Me perdí muy dentro de mi mente y desaparecí, ahogado por mis sucios pensamientos. No puedo más. Solo es una mala racha. Pero a ver si se me pasa ya. Ojalá pudiera ver el mundo como lo haces tú. Es todo tan profundo y tan amargo dentro de mí. Me perdí muy dentro de mi mente y desaparecí, ahogado por mis sucios pensamientos. No pude más. Solo es una mala racha. Pero a ver si se me pasa ya. Solo es una mala racha. Pero a ver si se me pasa ya. Solo es una mala racha, pero a ver si se me pasa. Solo es una mala racha, pero a ver si se me pasa. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Toma asiento, sigues con nosotros. Bueno, Carmona, yo sigo aquí con mi cofre, mi abanico, pero a la gente de producción la voy a volver loca porque me voy a saltar un poquito la escalera también,
porque lo que acabo de ver, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. ¿Y ti qué pasa aquí? Ven aquí para acá, ven aquí para acá, ven aquí para acá, que esto es una fantasía. ¿Dónde está el micro? Ven aquí para acá, ven aquí para acá. Eva Outeiro, toma de terra, es una artista del coworking Interritmo de Galicia. Sí. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Vamos a ver. No, ponte para acá, pero es que te tengo que sacar, porque, non podemos falar galego, porque aquí a xente de aquí, a xente da miña terra, non fala galego, vale? Pero ti que fas aquí? Porque estudio en Granada, como ya sabes, y me pillaba más cerca venir a Málaga que a Galicia, a Mansa, a Coruña. ¿E que estás estudiando? Musicología. Vale. E a ti, pero Toma de Terra es tu proyecto, estás en el Coworking Interritmo de Galicia, aquí hay compañeros y compañeras tuyos que están en Coworking Interritmo de aquí de Andalucía, pero tu proyecto de música de raíz galega, flamenco, ¿qué es? Galego. Galego. ¿E o flamenco no te gusta? Sí, claro que me gusta, por eso vine a Andalucía a vivir. Vale. Mándale un saludo a toda la gente que está ahí en Galicia, que esto sí que es una gallega auténtica, que está aquí en mi tierra y que ha preferido venir a Málaga, a la tierra del Boquerón. Un aplauso para Eva. Te doy un abanico nada más que por eso. Toma. Muchas gracias. Bueno, yo sigo por aquí y a ver a quién veo. Bueno, no me puedo creer que las nietas de Sánchez Pecino estén aquí. Vamos a ver. Sánchez Pecino, vamos. De hijo de algecireño a hija de algecireño. Claro. ¿Vale? Es que los picados y los rasgueos de Entre dos aguas y 36 temas más. 11 años. 15 años. Para decir que indiscutiblemente tenían tanta complejidad que solamente un genio como podía hacerlo. Oye, qué bien te has leído la sentencia, ¿eh? Pero es que tú eres una celebrity. Eres una celebrity ya. Un aplauso para Lucía Sánchez y por esa sentencia firme ya, ¿no? Es a ver, firme, cabe recurso. A ver, explícanos. La Audiencia Provincial ha desestimado completamente el recurso del Juzgado de lo Mercantil y pueden recurrir en casación ante el Supremo, pero esto es un recurso extraordinario. ¿Qué opciones hay ahí? Muy pocas. Ya. Muy pocas opciones. Ya. O sea, aquí también una enhorabuena a Faustino Núñez, que lo queremos muchísimo, que sé que ha colaborado contigo. Se ha hecho una pericial maravillosa. Maravillosa, muy bien. Sí. Ponte un poquito el micro ahí. Sí. Lucía, tú conoces perfectamente ya todos estos tipos de proyectos. Por eso quería sacar este tema, ¿no? Lo importante que es lo de estar bien asesorado, lo saber un poco qué firmamos, qué no firmamos, cómo registramos. Tú como abogada que estás tutora y acompañas a muchos artistas de la aceleradora y de los coworking, yo siempre me canso de decir, vale, muy bien, os gusta el artisteo, os gusta meteros en el estudio de Paco de Loco, que hay que seguir haciéndolo con todos los productores, pero es súper importante el estar asesorado jurídicamente. Sí, estar asesorado jurídicamente y saber con quién te vas a relacionar, ¿no? Son muchos los agentes que están dentro de la industria, muy distintos, y tienes que saber quién es quién y qué vas a firmar, durante cuánto tiempo, con quién y qué es lo que te va a compensar firmar. Y creo que es necesario ir de la mano de un abogado o de alguien especializado en la industria para que te defina o te traduzca lo que vas con los compañeros de viaje que vas. Pero grandes artistas que ya llevan años, que están en los escenarios, ¿siguen teniendo ese tipo de errores? Los grandes son los peores. ¿Sí? Los grandes todavía no saben lo que es un editor, vienen a que les expliques qué es lo que han firmado, ¿no? Y ahora, claro, ya una vez firmado quieren muchos de ellos modificar, deshacer, cambiar, y ya lo firmado está, entonces es complicado. Por eso desde el principio sí que es verdad que nosotros en las tutorías explicamos mucho qué es lo que están firmando cada uno de ellos para que no tengan problemas. ¿Sonido? ¿Sonido? ¿No me escucho? Déjame. Vale, es que no me escuchaba ahí. Quiero regalarte el abanico, cógelo tú, madera de sándalo, ¿vale? Sí, claro que tengo mucho, pero bueno, es para otra gente también, no solamente para ti, ¿vale? Yo creo que ya, ¿vale? Cógemelo tú, aguántamelo, Casilda, ¿vale? Entonces, tu abanico tiene que ver con esto, con lo de fiarse y no fiarse.
Cuando estemos en un sitio, en una reunión con un artista, esté con un sello, con un contrato, si tú quieres decirme, Guillermo, que no nos fiamos de esto, tú me haces así, los labios 2 veces, y eso significa, de verdad, significa no me fío. No me fío. Pero la gente no va a saber el lenguaje. No sabe el lenguaje. Entonces, este es el abanico por este acompañamiento. Hoy se ha publicado que empezamos también un coworking con la EOI nuevo de temas de danza, artes del movimiento, donde vaya a seguir también desde Menta asesorando, en este caso, a emprendedores y emprendedoras del baile y de la danza. Agradecerte con este abanico pues todo tu trabajo, el equipo de Menta, así que muchísimas gracias. ¿Vale? No te vas a escapar. Tú no te vas a escapar porque tú eres otra nieta de Sánchez Pecino, ¿vale? También. De nieta a nietos. De nieta, claro, efectivamente. Y mi abuela era de Algeciras, que ya lo sabéis. Casilda, con la Fundación Paco de Lucía hemos hecho un par de residencias creativas en la casa de vuestro padre, en Toledo, un sitio mágico. Bueno, tu hermana, como habla en el vídeo que después vamos a ver, me tiene maravillado. Entonces, yo te quería preguntar que vamos a hacer una nueva residencia en mayo. ¿En qué va a consistir esa residencia creativa? ¿Con qué objetivos se hacen? ¿Cómo es la estructura? Y no me digas nombre, no me digas personas que van a pasar, simplemente cuál es el objetivo de hacer esto. Bueno, ya hacemos este año la 3ª residencia. Como sabes, me da mucha alegría porque ya veo aquí a gente que ha estado allí con nosotros en Toledo. Y bueno, esta idea surge porque nosotros estábamos trabajando un poco la profesionalización de los artistas, que es muy importante porque además yo creo que la mente del artista, la inteligencia del creativo es muy poco práctica. Entonces, ayudarle en el camino de la profesionalización es especialmente importante porque lo necesitan mucho. Pero esto consiste en estar ahí como 3-4 días en, sí. en la casa de vuestro padre, donde ahí también compuso muchísimos temas importantes. Él, cuando vuelve de México, se compra una casa en Toledo porque buscaba un sitio con mucha raíz y se compra una casa allí en una plaza que al lado vivía Becker y enfrente está enterrado el Greco, o sea que es una plaza muy... Ya ves. Y allí pues convivimos 4 días con una serie de charlas y con una parte práctica también en la que bueno, se da un poco de salida a las dudas y a las inquietudes creativas, que es una parte muy importante del proceso del artista, ¿no? Que al final hay una primera parte del viaje que es la creación, que para gente que no está en una familia de artistas o que no ha vivido eso o que no está llena de dudas, de incertidumbres, y ponerlas en común, tener un sitio en el que ponerlas en común y en el que poder bueno, descubrir cosas, hacer hallazgos y compartir inquietudes, pues es muy bonito y es muy importante. Y encima va gente muy interesante a explicar su trayectoria y a aconsejar a los residentes que están allí. La verdad que es mágico, y como tú has dicho, aquí hay artistas que han pasado por allí y yo he visto también en el público artistas... Ángel ha pasado por allí y Antonio está allí, nuestro Antonio también sí. está allí, y la verdad que de ahí se sale con unas emociones que a flor de piel y aquellos maravillosos, así que siempre muchísimas gracias. Yo tengo una también para ti. El abanico, si te lo frotas con la oreja derecha, significa no reveles nuestro secreto, ¿vale? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque tú y yo vamos a ir a muro a quitarnos el aire, ¿vale? Entonces, como ya sé que lo estás pregonando por ahí, esto no reveles nuestro secreto. Venga, yo no digo ya nada más. Muchísimas gracias por ese trabajo. Vale. Muy bien, pues devolvemos la conexión a Estudios Man a Coruña. Todos estamos disfrutando del acento malagueño, por fin, de Guillermo, ¿vale? Lo está soltando por fin, ¿no? Ya era hora de que se notara de dónde venía. Bueno, algo que yo quisiera también implementar también con respecto a lo que ha dicho, o complementar con respecto a lo que ha dicho Guillermo, y es la figura del propio Nacho Sarria. Yo recuerdo, en este caso, haber conocido a Nacho en los cursos de Paideia. Y tengo la fortuna de haber coincidido con él la semana pasada en México. Y como me contaba que estaba haciendo un concierto en la Feria Internacional de la Música de Guadalajara y cómo le pedían la camiseta, ¿no? No solo eso, sino que Nacho os podría contar que hace poco, y creo que esta es una buena medición para aquellas personas que conocen el mundo de la música, tocó el 7 de enero en Palencia y el propio promotor le dijo, tío, vamos a anular porque es un 7 de enero en Palencia. Y dijeron, mira, vamos a ir. Y vinieron 90 personas con pancartas.
O sea, que eso significa que hay personas que están apostando desde el principio. Y por eso creo que debemos que dar las gracias a todo lo que está haciendo Paideia, a lo que hace, por ejemplo, gente como Radio 3. O sea, es cuando sale el aplauso espontáneo, dejaos llevar, si os veis, o sea, no os preocupéis. O sea, porque la gente de Paideia funciona de esa manera, ¿no? O sea, haciendo el trabajo desde cero. Todo eso tiene que ver con las mentoras y los mentores que han estado por aquí. Entonces, Patricia Hermida la tengo por aquí, ¿verdad? Vente por acá, Patricia. Ahora es cuando venía el aplauso espontáneo. Vente. Os lo digo, y he mezclado una cosa con la otra porque en la Feria Internacional de la Música de Guadalajara voy a amortizar un poco el presupuesto de Esperarte porque fuimos nosotros y ya de paso hago 2 entrevistas por una. Estuvimos hablando con alguien que está ahora mismo en Málaga, que es Kin. Entonces Kin citó a Paideia y dijo, claro, todo ese esfuerzo que se está haciendo es una universidad de la música que ha habido que inventarse porque realmente no se está desarrollando. Patricia, te pregunto lo mismo que me comentó Kin. Él decía, ¿qué he estudiado yo para ser manager? Vida, me dijo, ¿no? O sea, he hecho 1000 cosas, tuve una tienda tipo, trabajé un poco ahí en estructuras gubernamentales, fui por un lado, para otro, pero en realidad, claro, ¿qué has estudiado tú para ser manager y qué crees que hubieras necesitado o cómo hubieras agradecido determinados cursos como estos que se están dando para haber sido otra manager, otra presidenta de AGEM, otra coordinadora cultural? Yo estudié Derecho Económico, que además era como algo muy, muy, muy centrado en la empresa, en esa figura que tenía que supervisarlo todo, pero es que yo en, no sé, tercero o cuarto me di cuenta que aquello no era mi sitio, ¿no? Entonces sí que reconduje mi camino hacia la propiedad intelectual y acabé cursando un máster. Pero no me valió nada de lo que aprendí durante todos los años de estudio. Al final, lo que me valió fue mi amor por la música. Yo era música también. Yo tenía mi grupo, no os voy a decir el nombre porque siempre digo lo mismo, no merece la pena escucharlo. Y me di cuenta, porque mira, ahí está el truco. Siempre todo está en YouTube, todo está en YouTube y todo está en Spotify. Pero el truco fue realmente darme cuenta que mi sitio no estaba allí, que me gustaba, que amaba la música, que me flipaba, pero que podía hacer mucho más desde la parte de atrás, ¿no? Claro. Y eso fue lo que me motivó a cambiar y a apostar definitivamente por esto y a comprarme libros, a intentar, porque claro, no existía Internet, ¿vale? Vamos a ponernos ahí. Yo escuchaba Rosa Lagarrigue en un concierto de Castrelos, manager, y decía yo, ¿qué será eso? ¿Y qué será, no? ¿Y cómo investigar y llegar a ella? Muchos libros, muchas ferias, muchos film, muchas otras oportunidades, muchos foros, donde al final te vas formando poco a poco. Claro. Es que hay 2 personas en el entorno de una banda que acaban entrando porque no queda otra. El bajista, que generalmente es el que toca el bajo porque... Pero siempre se va. Pero siempre, efectivamente, al final. Y luego alguien que es colega del colega y que empieza como manager. Te digo lo mismo que tiene que ver con esa conversación con Kini que desarrollamos aquí, ¿no? ¿Cuánto hace falta de empezar a romper el relato romántico de la música, que a mí me encanta como cronista, y empezar a pensar que lógicamente pensamos más como industria que como cultura, que también como cultura, y empezamos a decir, a ver, tú quieres ser manager, pues lógicamente no eres el colega que dice yo te voy a echar un guante, sino que realmente aparte de una vocación hay una formación y también hay una ayuda para que todas las personas que trabajan en la música entiendan que su trabajo va a corto, medio y largo plazo y lo tienen que también tener dentro de su manera de funcionar, igual que componer una canción. Y además, cuán necesarios son y qué pocos somos, ¿no? Porque realmente yo aquí, si elevo la vista, veo a bote pronto veo a uno más, no veo a más. No me juzguéis si me olvido de alguien. Pero bueno, seguro que hay vale alguno por más. 2, ¿eh? Vale por 3 incluso, sí. pero la cuestión es que ojalá existiese un emprendimiento como el que es necesario para artistas, pues para los managers, para poder formarnos y capacitarnos en la medida de lo que además es un mundo totalmente cambiante, ¿no? O sea, lo que sabía ayer, mañana ya no me vale. Y lo que hablabais antes, ¿no? El algoritmo nos fastidia vivos, por no decir otra palabra, todos los días. Mezclo cosas, Patricia. Por un lado, recuerdo un comentario, creo que era en Genesis Pop, sobre este documental de Aitana, que creo que habéis visto, o que por lo menos estáis saltando un poco todas y todos de lo que está pasando. Y decían, es que aparte de la presión que tiene ella, parece como que se le está pidiendo algo que haga recintos que a lo mejor a Taylor Swift le costó 15, 20 años, ¿no? Y recuerdo una cosa que me comentó Kin y que no se me ha ido desde entonces, y precisamente estuvimos hablando con Ed Maverick justo después. Esto es lo bueno de todas esas ruedas, ¿no? Que te encuentras con uno y con otro, y lo llamamos un coach para Coachella, ¿no? O sea, es como Ed Maverick dijo, acabo de cumplir un sueño que no me había planteado. O sea, yo no me había planteado tocar en Coachella y aquí estoy ahora, ¿qué demonios hago con esto, no? Y Kin nos comentaba, bueno, es que a lo mejor hay veces que enviamos a artistas
a lugares que a lo mejor ellos no desean. Parece como que la carrera de los artistas tiene que ser meteórica y cuantitativa. Eso significa que si no haces el recinto más grande después, aquello no funciona, pero a lo mejor yo me quiero dedicar a vivir de la música y quiero tener un mercado folk y no moverme mucho más. No sé si debemos trabajar también esa parte, que no sea solo una cosa tan productiva. 100%. Y además esto en una tutoría, porque Patricia, yo también me hice 2 por la mañana, ¿vale? ¿Hoy también? Sí, a tope. En una tutoría esta mañana se lo decía a uno de los proyectos, ¿no? Trazar una estrategia, por supuesto, es necesario, pero cuidado con lo que llamamos estrategia. Estrategia no es decir cuántas publicaciones voy a hacer a la semana en el Instagram. Trazar una estrategia, lo primero pasa por encontrar, tú hablabas de encontrar la voz, para mí es encontrar tu identidad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me define como proyecto? Es una extensión de mí, porque a fin de cuentas cuando componemos o cuando cantamos estamos proyectando lo que llevamos dentro. Claro. Y eso es el punto principal. A partir de ahí existen 1000 posibilidades y 1000 formas de comunicarnos. No podemos ver en espejos equivocados nuestro reflejo. Claro. No podemos compararnos, lo decía antes Sarria, no podemos compararnos con la urbana si nosotros hacemos rock. No son los mismos códigos, no son los mismos ritmos, los mismos tiempos. Yo creo que ha llegado la hora ya de empezar a desacelerar. Fíjate lo que te digo. O sea, y creo que es lo que os estoy transmitiendo a todos. Hay que empezar a pensar, a situarse, a posicionarse, a tomar conciencia de dónde estamos para poder construir con sentido, porque es lo que dices tú. ¿Cuánta gente no ha sabido gestionar el encontrarse de repente en un lugar que no pidió ocupar? Y eso al final crea una frustración que puede ser irreversible. Y eso es lo que no podemos permitir que ocurra. Permíteme que comparta la conversación de ahora. Vamos a hacer la parte de los managers. Esta parte nos cuesta un 20% más. Así que con permiso la vamos a amortizar y con permiso vamos a compartirla con el otro manager que está aquí, que es Josiño Carballo de Hernias, cuando aplaudís también. O sea, que es como... Josiño. Compartimos con Patricia esa realidad. No sé de quién es la culpa, pero sí sé dónde está la cámara, que es aquí. Así que supongo que no es cuestión de buscar la culpa, pero ¿cuántas veces te juntas con un artista que enseguida, no sé si es la primera cerveza o la primera vez que os juntáis ahí en Ponte Caldelas y empezáis a hablar y trazan un camino y es como, no, yo quiero el oro y el moro, ¿no? Y es como, espera. ¿Cómo se trabaja con la energía que tiene un artista inicial, que es como un caballo, y cómo uno puede... Bueno, hacer pues, vamos a repetir un poco lo que decía Sarria, claro. Con mucha paciencia. Claro. Mucha charla, mucha paciencia, estar ahí continuamente acompañándolo en los pasos que quiera hacer, los pasos que quiera dar y frenándolo, lo está diciendo ahora mismo Patricia. Viene una ola enorme, gigante de ansiedad, de quiero hacer esto ya, lo decías tú, ¿no? Que te decía, ahora quiero una sala más grande, ya he hecho el Sol, ahora quiero la Riviera, ahora quiero el Wizzing. Espérate, porque a lo mejor puedes vivir y estar haciendo una carrera perfecta con con esta filosofía más pausada, más controlada de todo lo que tienes que ir llevando, vamos. Te pongo un ejemplo. Una banda como Alcalá Norte, que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Alcalá Norte, mira, también contigo, ¿no? El Rivas, ¿no? Muy bien, o sea que al final aquí las tenemos todas. Alcalá Norte pega un pelotazo como La Vida Cañón y deciden hacer una gira por provincias. O sea, ese es el nombre, ¿no? O sea, ir a tocar a La Salvaje de Oviedo, ir a tocar a Segovia, en vez de estar pensando en Withings, ¿no? Es una estrategia, por ejemplo, que puede ayudar a una banda emocionalmente a decir, un momento, chicos, o sea, los números no salen para hacer el Withing, pero igual, tal y como hacemos el Withing, el Movistar Arena, se nos desmorona tal y como lo hemos compuesto. Yo defiendo totalmente esa filosofía de Alcalá Norte, porque además necesita un artista todo una... tablas le llamamos, ¿no? No puedes meter a un artista sin muchos conciertos en un recinto gigante, porque no es solo la música que vas a transmitir, sino tus emociones, todo lo que va a llegar, y abrir una puerta, salir a un escenario y encontrarte a lo mejor 20.000 personas no es lo más adecuado si no has hecho una carrera anterior visitando La Salvaje de Oviedo, La Iguana de Vigo, Karma de Pontevedra o 35 más salas de estas que te lleven y vayas teniendo todos esos problemas que tienes en el directo, que son inevitables, como están teniendo ahora mismo Guillermo y Gilino allí, pues es exactamente lo mismo. Esos problemas que te encuentras o esos nervios que llegas y de repente dices, hostia, ¿cómo domino esto? Claro, es interesante, porque además no solo es eso, sino que aparte de conocer La Salvaje y el Burlitzer, acabas conociendo Casatino, o sea, acabas conociendo todos los restaurantes, comiendo bien, o sea, y disfrutando del viaje, que es lo más importante. Te pregunto lo mismo, Patricia, ¿no? O sea, ¿cuáles son las estrategias para poder desarrollar una
una carrera y cuáles has compartido aquí, ¿no? No sé, insisto otra vez, aquí hay alumnas y alumnos. Si quieres decir nombres bien, pero no hace falta, si no, o sea, como tú quieras, para decir, a ver, yo he visto aquí mucho talento, pero el ejemplo que a mí siempre me viene a la cabeza y que creo que aquellas personas que, por cierto, si conocéis este ejemplo ya os tenéis que mirar la próstata, es el ejemplo ese de Carl Luis con tacones en el anuncio que decía, la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Sí, sí, muy, muy buen anuncio. O el de más contemporáneo, el de la madre de Carlos Sainz, de tú gana, pero no corras mucho, ¿no? Esa también está muy bien. Josiño lo dijo, y lo llevamos diciendo todos, creo que los que hablamos, que se trata de activar la escucha, de escuchar muchísimo y de encontrar el punto de equilibrio, porque muchas veces, pero no es una cuestión exclusiva del artista, es una cuestión de las personas. No sabemos lo que queremos, ni sabemos a dónde queremos ir, ni tampoco sabemos cómo conseguir lo que queremos, que eso es lo más complicado, ¿no? Hablabas de Alcalá Norte, yo trabajo con un grupo que se llama Herederos da Cruz, que bueno, yo cuando empecé a trabajar con ellos, empecé con la premisa de que era súper fan del Sabarín Club, pero nunca me habían dejado ir a un concierto de ellos, y lo primero que les eché en cara, nada más empezar a trabajar con ellos, es: tíos, yo nunca tuve la oportunidad de veros en directo en una sala, porque a mí a un festival no me dejaban ir, o a un concierto. ¿Por qué no hicisteis una gira de salas? Bueno, pues los convencí para hacer, le llamamos a xira dos galiñeiros, la gira de los gallineros, ¿no? Que eran sitios pequeños, y quedaron tan agradecidos porque habían perdido el pulso con el público. No es lo mismo estar en un escenario grande que en un escenario pequeño. Y aprendieron a trazar otra relación con la gente, con esa forma de comunicarse. Y aquí todo va de eso, va de cómo nos relacionamos, de qué es lo que realmente quieres expresar, si te representa, y al final eso te va a trazar el camino para a dónde llegar y cómo materializarlo. Por si sirve de algo, así un poco en el final de nuestras vidas, lo que no veremos nunca es que lo que ponen los médicos cuando lo has despichado, pone exitus. O sea, eso significa que ya has llegado al camino. O sea, se acabó. El éxito es que se acabó. Así que disfrutad del camino porque el exitus ya sabéis de qué va. Así que ha llegado al éxitus esta entrevista, pero no significa que vayamos a despicharla porque tenemos todavía tiempo como para abanicarnos. Aquí tengo el premio en forma de elemento de sándalo que Guillermo te enseñará a que cuando tiene uno un poder, tiene también una responsabilidad. A ver. Capote. Que cuando tiene uno un poder, tiene también una responsabilidad. A ver, Patricia, un momentito. Patricia, como hablamos de la escucha activa, el otro día sabes que yo te dije, bueno, en un foro dije, bueno, toda escucha activa tiene que ser generativa, tiene que finalizar en un acuerdo. Y el acuerdo es que te llevas el abanico, pero vas a tener que aprender esta expresión andaluza, ¿vale? En Galicia tenéis una unidad de medida que es el ferrado, ¿vale? Y aquí en Andalucía decimos una mijilla. Entonces, si yo hago con el abanico y lo pongo en el antebrazo, ¿vale? Mijilla, yo lo digo con J, lo que pasa es que se escribe, la Real Academia Andaluza lo dice con H, ¿vale? Pero ahora cuando acabe, tú ya lo dices, mijilla, ¿vale? Entonces, y yo digo, tú me preguntas, Guillermo, ¿estás cansado? Y digo, una mijilla, ¿vale? Y allí diría, un ferrado. Pues ahí te va. Muchas gracias. Nos quedamos todavía en el meet and greet, rebautizado como Xuntanza ahora mismo, y casi que lo podríamos rebautizar como Folía, porque tenemos aquí por aquí Antía. Aquí igual podemos aprovechar para que todo tenga también un cariz musical. Antía está por aquí, ¿verdad? Ah, vale, pues vente, que te aplaudimos y todo. Bienvenida. Estamos aquí, ni siquiera se la tocamos. Antía, ¿cuánta envidia estás sintiendo? Porque no hemos hablado tanto, así que desconozco si tú has tenido procesos formativos como estos en los cuales has ido agarrando una cosa y la otra. Ya veo que efectivamente vamos a lo que desafortunadamente podemos conocer como vieja escuela. ¿Y cuán envidia tienes para decir, o qué te hubiera gustado a ti decir, joder, es que si hubiera podido aprender un poquito de management, hubiera podido aprender un poquito de fotografía, un poquito de estilaje, de estilismo, de un montón de cursos que por aquí? Ya, la verdad es que en esto estaba pensando yo ahora mismo cuando estaba escuchando, porque yo empecé también sin tener ningún tipo de formación en este sentido, tampoco sin tener muchas expectativas, ¿no? Yo sentí la necesidad de repente de compartir y de crear algo mío después de estar muchos años, sí, estudiando música, eso sí, o sea, llevo como toda la vida estudiando,
pero sí que es verdad que hay un abismo muy grande entre lo que es el estudio, ¿no?, de la música y después la realidad y la industria. Y entonces yo empecé así, pues eso, un poco con la inocencia, pero también con la libertad que te da, ¿no?, el no tener expectativas y no tener esa formación. Entonces no sé qué decirte, no sé, a mí me funcionó, creo. Es cierto que ahora he hecho la vista atrás y digo, ostras, pues esto no lo hubiera hecho así ni de coña, ¿no? De haber sabido ciertas cosas. Pero bueno, creo que lo que yo hago también bebe mucho del pozo, de ir poco a poco, de cocinar a fuego lento las cosas. Entonces está muy unido pues lo que tiene que ver con la música, pero también todo lo que tiene que ver con el proceso artístico, ¿no? Y esto va desde el estilismo, el management, lo que es una editorial, lo que, bueno, todo eso, todo ese proceso. Ahí déjame que te pregunte, vamos a hacer una comparación, o sea, ser adulto incluye una serie de obligaciones, también una serie de beneficios que disfrutas de la vida, pero hay cosas que sí o sí tienes que hacer. No sé si tú, como artista, sientes también que tú tienes una obligación de tener que saber de determinadas partidas, o sea, insisto, ¿no?, de tener que saber que las redes sociales también son un trabajo y que tienes que hacerlas de una manera, que saber que te tienes que asesorar para que saber, pues no sé, si tú puedes conseguir unos descuentos fiscales y ese tipo de historias, o si tú prefieres decir, mira, yo no quiero esto, yo lo que quiero realmente es dedicarme a crear, delegar todo lo demás y que la vida me lleve a otro punto. Pues sí, ojalá pudiera delegar, la verdad, pero yo creo que como artista independiente tengo que estar detrás de todo, no solo de crear, de componer, sino también de todo lo que es a veces también como venderlo. Evidentemente tengo un equipo detrás que me ayuda, ¿no? Pero al final también soy mi propia directora artística, ¿no? Y sí, la verdad es que, por ejemplo, el caso de las redes sociales, a mí me encantaría tener a alguien que me asesorara o que me ayudara con eso, aunque tampoco me gusta ver estas redes sociales que a veces se nota que te las lleva otra persona, porque son muy impersonales. Entonces no sé muy bien cuál es el término medio, pero las redes sociales sí que es un tema que por ejemplo, yo creo que se pierde muchísimo tiempo ahí, ¿no? Y en vez de estar creando, pues igual estás mirando, te pasas una hora viendo cómo subir un reel de Instagram, ¿no? Esas cosas sí que tal. El tema de estas cosas fiscales que hablas, eso sí que es súper importante, y sobre todo si queremos vivir de esto, ¿no? Que es, yo creo que a lo que aspiramos todos. Vamos, yo por lo menos es a lo que aspiro, a tener una carrera larga y que me permita vivir de esto cómodamente. ¿Cuántos alumnos hay por aquí? Que levanten la mano, de los que han estado por aquí. ¿Puedo preguntaros, con tu permiso, esto? O sea, ¿qué es lo que habéis aprendido con respecto a, más allá de componer canciones en un lugar como este? Pues a tener mucha paciencia, resistencia a la frustración, a ser constantes y a entender que hay que formarse en muchas ramas distintas y que hay que ser precisos con lo que queremos hacer. Aprender a escuchar. ¿Cuál era la que te costaba más y que has acabado desarrollando? Negocio con Sergio Tejerina, que a Sergio lo quiero muchísimo y menos mal que me hizo esa materia divertida, porque yo es que la parte de económicas y demás no me llevo bien. O sea, negocio con Sergio Tejerina suena a que te queden mates, ¿eh? O sea, es como está difícil. A ver, más alumnas y más alumnos por aquí, por favor. O sea, si sois músicos podéis levantar la mano. O sea, dijo una vez Martirio de su hijo, tiene la cuota mínima de ego para subirse al escenario. Pues esa es la que necesito en un día de hoy. A ver, manos arriba. Ahí está. Buen pelo. ¿Qué tal? Pues la verdad, todo súper interesante. Todo el equipo de la aceleradora es brutal. Entonces, no sé, en particular, no podría ni decir cada charla que estoy teniendo, que estamos haciendo todavía las tutorías individuales, la verdad que es una sorpresa cada hora. O sea, claro. ¿Qué es lo que más te llevas? O sea, te veo ahí como me hablas en general, pero hay algo en particular, eso, ¿no? De decir, madre mía, creo que no hubiera podido desarrollar mi carrera si no fuera por darme cuenta que efectivamente eso, ¿no? Pues o tengo que hacer unas facturas, o a lo mejor puedo pedir unas ayudas en concreto y pueden resolverme el año mientras voy componiendo, o sea, circunstancias que a lo mejor van más allá de saber que de un semidisminuido. Bueno, en particular, en mi caso personal, estaba buscando apoyos en toda esta parte más, bueno, en lo extramusical, ¿no? Que es, efectivamente, creo que todos estamos igual, la gente que somos músicos, que es muy complicado de pronto encontrar esa información relacionada con pues, esa comunicación, ese marketing, ese management en particular. Bueno,
yo era lo que más me interesaba, esa parte, y bueno, pues pienso que va a ser muy, muy productivo. Juntemos un par de cosas más. Antía, te pregunto por las posibilidades que le da a uno ser de un lugar. Te pongo un ejemplo. Hay una banda que tiene una proyección muy potente que viene de la Siberia extremeña, o sea, de un lugar no tan conocido. Se llaman Sanguijuelas del Guadiana y estamos viendo cómo cada vez la cosa va mejor. Una de las cosas que vi yo de Sanguijuelas del Guadiana es que también los has tenido, madre mía, o sea los tienes también, o sea, vaya capa adentro, sí señor, todos en clase de canto. Vaya lista de Spotify que tienes tú. La cosa está en que cuando los fui a entrevistar, de repente vi que los tipos habían hecho 40 conciertos en Extremadura. 40 conciertos son mucho más conciertos de los que puede hacer una banda muchas veces en un año. Y me gustó mucho porque de repente ellos trazaron un camino por su Extremadura, se hicieron, se formaron y están todavía en ese lugar en el cual se sigue desarrollando. Galicia lo sabe hacer muy bien, hay muchos artistas y sobre todo también Cataluña lo sabe hacer muy bien, el País Vasco, que tienen un circuito en el cual yo creo que uno, en el mejor de los sentidos, puede aprovecharse. Sí, y yo creo que conecta un poco también con lo que estabais hablando antes de que no hace falta llenar estadios, ¿no? Y también hay posibilidades reales de vivir de la música en un nicho concreto, como en este caso puede ser el de pues, el lugar donde vives y de donde eres, ¿no? Y si esto conecta además con tu identidad y con tu identidad como persona y como artista, pues todavía mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí sí que el ser gallega, ¿no? Pues forma parte de mi identidad de una manera muy grande y eso se transmite también en lo que hago con la música. Entonces, evidentemente, pues aquí en Galicia, pues esto se recibe bien. También es verdad que se recibe muy bien fuera. Claro. Yo la verdad es que el año pasado hemos estado girando casi más fuera que en Galicia. Entonces, bueno, es también una suerte poder hacer eso. A ver, el exotismo está en los ojos de quien mira. Es verdad que se llama Antía Muiño, o sea que ni por nombre ni apellido puede negar nada. Así que vamos a aprovecharte. Aquí tienes la guitarra, la pandereta y a partir de ahora, todo tuyo. Ahora no hay clases ni de econo ni de nada, directamente, solo música. Bueno, pues voy a tocaros dos canciones de mi disco Carta Aberta. Este tema se llama Noviembre y es uno de mis temas favoritos. Nuestra
Gracias. Este tema se llama Herba de enamorar y es una adaptación que hice de un tema tradicional. En mi jardín hay una flor, la más bonita, no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé. Vente conmigo, te lo diré. En mi jardín te vi correr. Tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé. Dime, morena, puedes saber. Tengo una herba de enamorar. Tengo pensado que me levar na faltriqueira hecha de puñal para enamorarte a ti, mujer. Tanto que di que o meu amor quere algún día ser esa flor. O meu sagrado hei de cuidar para te saber a ti namorar. En mi jardín hay una flor, la más bonita, no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé. Vente conmigo, te lo diré. En mi jardín te vi correr. Tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé. Dime, morena, lo he de saber. Tengo una herba de enamorar. Tengo pensado que me levar na faltriqueira hecha de mujer para enamorarte a ti, mujer. Acreedora de tu abanico de sándalo. Ahora, simplemente tienes que cerrar los ojos muy fuerte y esperar a que sea una voz que venga con acento sureño desde Málaga la que te diga qué hacer con ese abanico, que tú podrías hacer que hasta que sonara musicalmente. Pero bueno, o sea, si tienes los ojos muy fuertes, estoy seguro que con un poco de latencia acaba llegando la respuesta. Tú puedes hacer que hasta que sonara musicalmente, pero bueno, si tienes los ojos muy fuertes, estoy seguro que con un poco de latencia acaba llegando la respuesta. Vale, Antía, personalmente no te conozco, musicalmente llevo ya siguiéndote, tus trabajos me encantan, tu voz me encanta, tu videoclip me encanta. Creo que eres de por la zona de Zas o de por ahí, perdóname si me equivoco de concello, ¿vale? Pero a partir de ahora sí que en Zas o por ahí, pero de esos concellos, van a aprender una palabra nueva, que significa, que es chuminá. En andaluz, una chuminá es una tontería, ¿vale? Entonces tú cuando alguien de allí de por Zas, pues le tengas que decir qué tontería más grande, qué chuminá más grande, simplemente
te apartas el flequillo del pelo y eso significa en el lenguaje del abanico chuminá. Va por ti. Ya que estáis aplaudiendo, viene Susana García, ya la vais aplaudiendo, venga. Susana, para acá, por favor. Claro. A ver, que los que han sido alumnos, por favor, que aplaudan más, ¿no? O sea, es como... All right. Bienvenida, Susana. Ah, Susana, yo sé que tenemos que hablar de pasta contigo. Pasa. Claro, o sea, a ver, claro, ¿cómo hacemos? Porque yo he visto que eres socióloga de información, entonces, claro, te iba a hacer ya... Cuando yo encuentro a alguien que trabaja en sociología, antropología y tal, siempre aludo a Jorge Drexler y cuento una cosa y entonces de repente empiezan a pasar cosas, ¿no? Así que empezamos a tirar por ahí, pero que no se nos olvide que lo del negocio también tiene que estar aquí y es importante. Ya, claro, pero es que tenemos que hablarlo en algún momento. A ver, lo primero, venga, tiramos por la parte sociológica antropológica, con permiso. Jorge Drexler hacía una reflexión que decía que no ha habido ninguna civilización que no haya tenido la música al lado. Entonces, te pregunto un poco por ese sentido, ¿no? O sea, una y otra vez, aunque lógicamente nos transformamos ya en profesiones, antes también lo eran, ¿no? O sea, los bardos, ¿no? Yo recuerdo haber ido a Mali y me decía Toumani Diabaté, nosotros pensaban que éramos los bardos, pero éramos los consejeros del rey. O sea, teníamos toda la cultura oral y se la contábamos al rey, ¿no? En este caso. Ahí te pregunto un poco por eso, ¿no? Por la unión que lleva la música en todas las civilizaciones siempre a que siempre esté, ¿no? A su constante presencia. Y no sé si tú lo vinculas de una manera sociológica también. Yo lo vinculo de una manera absolutamente natural. La música forma parte de nosotros, está dentro de cada uno de nosotros y por tanto, como sale de ahí, da igual la época. En la prehistoria ya seguro que se cantaba de alguna manera, aunque fuera haciendo gritos o berreando o sonidos plenamente guturales, ¿no? Entonces, claro que sí, y a través de la música yo creo que ha ido también elevándose la civilización de alguna forma y han estado cerca de los poderosos, contando, cantando, llegando las noticias, ¿no? Con los trovadores y demás. Y hasta hoy, que fíjate dónde estamos, con un montón de músicos, con un montón de ganas de contar cosas a su público. ¿De qué les dabas tu clase? ¿A quién? ¿A estos? A toda esta panda. A toda esta panda, a los que están ahí. Yo les doy la clase del plan de negocio, como dices, estoy en la parte de hacer el canvas, pero es que la pasta a mí ya sabéis que no me motiva nada. O sea, esa parte Pero ¿cómo podemos entonces disociar o unir una cosa y la otra? Tengo pregunta vinculada con el mundo de la música. En el mundo de la música hay peña o que está todo el rato hablando de que gana mucha pasta o que intenta ocultar que gana mucho dinero. Entonces, ¿cuándo se habla de pasta aquí? Porque quiero decir, los raperos y todo eso están como, venga, tirando billetes y tal, y otros, bueno, pues no gano tanto y tal. No vamos a unirnos a David Broncano, pero te pregunto, ¿cómo hablamos de pasta en una cosa en la cual, oye, pues hay que... Los músicos tienen una manía muy rara que es comer, ¿no? Y claro, eso cuesta Obviamente, dinero. eso nos pasa a todos, ¿verdad? Sí, sí. A ver, hay que hablar de pasta, claro que hay que hablar de pasta. Lo que pasa es que no debe de ser el centro la pasta, aunque, como tú bien dices, hay que comer y es muy importante. Todos necesitamos ese básico de comodidad para poder después hacer realmente lo que nos gusta. Y eso es así. Tenemos que hablar de pasta y ¿qué pasa? Que con esta gente yo no me codeo con esos raperos que van tirando billetes, yo no formo parte de la industria musical, excepto aquí, con la Fundación Paideia, a la que le estoy eternamente agradecida porque, vamos, a mí me ha abierto un mundo increíble, conociendo gente increíble y viéndoles además cómo se desarrollan y crecen y empiezan a ganar pasta, que es fantástico. Claro. Hay un elemento que deberíamos sumar, que es un poco otra vez lo del coach para Coachella, pero en la parte económica, me explico. Si yo de repente quiero ser guitarrista y acabo siendo guitarrista de Andrés Calamaro, por ejemplo, por poner un ejemplo, me da igual, de Pablo Alborán, tengo que ser consciente que voy a ganar pasta durante un tiempo, pero después, pues a lo mejor mi artista me pide que yo me quede un tiempo a la espera, eso significa que yo vuelvo a los garitos emocionalmente y también económicamente, ¿no? ¿Cómo se trazan planes económicos para personas que trabajan en la música? Pero no sé lo que te digas. ¿Pero qué me estás preguntando? Por Dios, me preguntas cosas enormes. Claro. Yo me dedico a pequeña escala a estas cosas. Quiero decir, estoy trabajando con gente que empieza. Bueno, claro, pero evidentemente que es ahí, algo... seguramente. Sí, y además cuando hablamos de la parte económica, hablamos también de cuál es la base para empezar y dónde empezar a tener bolsillo, ¿no? Sí. Meter a erva de enamorar no peto, pues esa parte de aforro no peto, ¿no? Tenemos que tener una base para poder reinvertir. Es el nivel en el que sobre todo estamos, poder reinvertir. Y también diversificar el negocio a veces. No es solo componer,
y salir al escenario a cantar, sino que muchos quieren componer para otros o están dispuestos a ser intérpretes para terceros, están dispuestos a muchas cosas, que es lo bueno de trabajar desde el principio con ellos, Claro. que tienen todo ese mundo de posibilidades a su alcance, que tienen las mentes muy abiertas y muchas ganas de poder darlo todo y bueno, evidentemente de ganar pasta, sí. No, pero bueno, o sea, déjame que entonces lo transformemos simplemente en poder tener un plan de vida. O sea, te pongo un ejemplo. Lo que intentaba desarrollar era que como que supongo que uno tiene que entender que no vive con las mismas posibilidades durante todo el año, sino que es como decir, vale, yo sé que ahora mismo tengo una intensidad, aquí tengo, después tengo que saber que tengo que guardar un poco más, efectivamente lo que tú me dices, saber en qué tengo que reinvertir y en qué no tengo que reinvertir para saber cuándo y saber un poco también, me imagino, cuándo tengo que recoger caja de alguna manera. A ver, eso nos pasa a cualquier autónomo, ¿verdad? Entonces, eso también es cierto que lo vamos aprendiendo a medida que vamos caminando. Y ellos, con los planes financieros que hacen, que es una pequeña parte del plan de negocio, aunque le estamos dando aquí como mucha relevancia al plan financiero, pero el plan de negocio es algo mucho más amplio, porque tocamos todo, tocamos marketing, tocamos desde los recursos que necesitan, pues toda la visión que puedan tener global, incluso de recursos humanos, de si la banda que tienen está comprometida o no lo está, si necesitan hacer algún cambio, si necesitan fichar a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que hay que hacer eso, ellos creo que son bastante conscientes, lo bueno es que estamos trabajando con adultos, aunque esto sea una escuela o una universidad o algo parecido, pero somos todos adultos, muchos están haciendo otro tipo de trabajos, la inmensa mayoría empieza trabajando de otras cosas. El mundo del arte ya sabes que es duro, igual que los actores o camareros, los músicos también. Entonces, eso es lo que pasa y sabemos todos que hay que ir haciendo ese bolsillito, hay que ir haciendo ese recoger, y cuando tenemos un plan de negocio con un año vista, que tampoco trabajamos más allá de una proyección, que además también a veces es como, bueno, vamos a ver para dónde sopla el viento, proyectamos muchos objetivos, sobre todo aprendemos del histórico y a partir de ahí tenemos un resultado económico que nos dice, vale, me ha dado para vivir este año, bien, eso es la leche cuando pasa en este entorno. Bien, me ha dado para además ahorrar, fenomenal. Bien, estoy dando beneficios. Yo todavía solo he visto un plan de negocio que ha dado pérdidas de entrada así el siguiente año y eran unas pérdidas plenamente conocidas porque era un año de mucha inversión, en donde el año siguiente era cuando iba a recuperar eso. Entonces estamos poniendo yo creo que mucha conciencia en toda esta parte también. Y te pregunto cómo se hace eso de una manera colectiva, porque imagino que hay personas que tienen muy claro decir, yo quiero dedicarme a esto. Pero cuando uno empieza en la banda muchas veces lo hace con amigos, con gente que no sabe si va a ser profesional o no. Empieza un poco a salir que al final este se cae, este sale, este no sale, y tú lo has dicho, ¿no? O sea, al final es como, ¿qué hago yo con el resto de la banda? ¿Cómo se trabaja de manera colectiva en un plan de negocio para saber que igual no todos están tan implicados, no todos se quieren dedicar a esto? Yo recuerdo precisamente con los primeros años de Vetusta Morla, saliendo el primer disco, que uno de ellos, ya no vamos a decir cuál, pero es productor de un grupo que hemos hablado hace nada, había tenido, digamos, un pequeño lapsus en que no se habían encargado de unos carteles y dijeron, ¿quién es el de los carteles? ¿No? O sea, yo recuerdo que tenían todas las tareas repartidas, Manuel lo puede decir, trabajan asamblearios, bueno, aquí dos de aquí lo pueden decir, y trabajan todos, cada uno tenía su tarea y llevaba lo suyo, ¿no? ¿Cómo se reparte eso y cómo se hace que sea también algo que sea un plan de vida para todos? Sí, de eso también hablamos. Es una de las partes importantes cuando hablamos de la descripción de todo el equipo promotor, que siempre dicen, pero promotor, yo no tengo un promotor, a mí nadie me promociona, o ¿esto qué es? Los managers. No, sois vosotros. El equipo promotor sois vosotros y aquí es donde tenemos que definir quién es quién hace qué en el área de la música, porque eso lo tienen clarísimo, obviamente, el bajo es el bajo, pero hay que tener en cuenta que el bajo también tiene que tener otro tipo de tareas, como bien dices. Y ahí es donde hablamos, ¿a qué te dedicas? Aparte de cantar o tocar el bajo o ser guitarra o ser batería. Pues yo me encargo de las redes sociales o yo me encargo de la parte pues más de imagen o yo me encargo de los carteles, de imprimirlos. Y eso queda ahí muy bien definido. Además, este año hemos dado un paso más con las aceleradoras, que fue hacerles un test inicial que preparamos. Y es como una especie de evaluación por competencias que sería dentro de una empresa normal, al uso, y aquí es como un poco un checklist de todas las competencias o cuestiones que está cumpliendo la banda. Y dentro de eso se habla también del compromiso del equipo, de las tareas que tiene cada uno, de las responsabilidades, y ahí ya se empiezan a dar cuenta de quién cojea. Y durante las aceleradoras y durante los coworking muchas veces ves que alguien se cae.
Y eso está bien, porque al Claro. final es que se Sí, quede sí, el que sí, quiera sí, sí. quedarse, ¿no? Perdón, pero esto es como un documental de la 2, la gacela más lenta, sacrificarse por la manada, ¿vale? O sea que no pasa nada. Desde aquí, no sé si yo no pienso que sea un amuleto, porque creo que es una herramienta que es más útil todavía que un amuleto, así que las instrucciones de uso te las da desde Málaga Guillermo Vergara. Muchas Muy bonito que gracias. llega. Sí. Me voy a poner de pie aquí, porque así lo veo. Hola, Susana. Vale, Susana, la terminología de la campiología andaluza contigo es bastante fácil. Quiero que a partir de ahora también utilices ese andaluz que significa, que quiere decir mucho, que se dice una jarta, ¿vale? Una jarta así aspirada es mucho en andaluz. Entonces, con el abanico, mano derecha, golpeas 2 veces la mano izquierda, eso significa que hay mucho de algo. Entonces, cuando te demos muchísimas tutorías y no puedas más, tú me dices, Guillermo, ya tengo una jarta de tutoría, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. A ver qué dice Málaga. Gracias. Bueno, pues estamos casi en la recta ya final, pero yo quería llamar a una persona que no estaba en la escaleta, que no se preocupe, estudios man, ni marma, ni nada. Quería, Ángel, ven para acá. Sí, tú. Ángel Arcos, Mima, Museo Interactivo de la Música. Claro, no vaya, vete para acá, que si no, no te ven, que me dice que si te pones ahí mute, esto ya. Vamos a ver, yo me voy a poner para acá. Mira, Ángel, esto no estaba en la escaleta porque si no nadie lo iba a saber. Entonces, yo a ti no te puedo dar clase de andaluz porque tú eres de aquí de... Pero bueno, has hecho el camino. De Málaga, acento de Málaga. Acento de Málaga, de Málaga. Malaguita. Es que es verdad que cuando ya llego a Galicia me cambia ahí el cuerpo y cuando llego aquí a Despeñaperro pues me lo vuelve a cambiar otra vez. Y entonces estoy ahí entre un sitio y otro. Vamos a ver, Ángel, yo estaba el otro día pensando que llevamos 4 coworking aquí con EOI y Paideia aquí en el MIMA. Y yo estaba pensando, pero Dios mío, si este hombre vive 24 horas allí y está chupado los 4 coworking, digo, es que el que sabe más de la industria de la música es Ángel Arcos. Es que yo creo que para el próximo coworking, claro, Dolores, que yo creo que se sabe todas las clases y todas las sesiones. Ángel, ¿sabes el aprecio que tenemos desde Paideia, de la EOI al MIMA? Eres un tío fantástico. A Marta Izquierdo, la directora, que está de viaje y no ha podido estar aquí, si no estaría con nosotros. A todo el equipo del MIMA, que os queremos muchísimo. Os he traído el abanico, que a partir de ahora tenéis que utilizar conmigo, ¿no? Porque ya de malagueño a malagueño. Entonces, el abanico, si lo golpeas una vez en el pecho, en el corazón, significa gracias. Si lo golpeas 2 veces, significa grazas en galego. Entonces, por eso te doy este abanico que pone grazas y que pone mima. Tuyo es. Llévatelo. Además tengo que decir una cosa, Guillermo, que hoy me he enterado de una cosa. A ver. Me he enterado de una cosa. Que tú hiciste la mili en la Isla de las Palomas como yo. ¿Tú hiciste el bajo? Me cago en la... Artillero. Pero entonces yo perdona, yo estudié y me saqué el título de cabo, ¿eh? Bueno, yo sabes que el carnet de taxista. Vale. No me ha servido para pero nada yo en la vida, con la pala ahí, en la Isla de las Palomas, los gallegos no lo sabrán, pero hay una jarta de arena ahí todos los días. Y yo cuando llegué, que fumaba ducado, me pusieron ahí con la arena. del puente. Claro. Sí, y hay una anécdota muy curiosa, que el único cuartel de toda España que está rebajado de gorra porque el viento te quita la gorra. Efectivamente. Lo que Bueno. pasa es que después me fui de escribiente al MacTae y yo subí de categoría. Ole ahí. Muchas gracias. Toma, tu cajita. Bueno. Recta final. Sí, vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Las bateas gallegas son plataformas flotantes que se colocan en el mar para cultivar mariscos, principalmente mejillones, aunque también se pueden usar para otro tipo de moluscos. Y qué mejor que para hablar de bateas, Kim Martínez Esmerarte. ¿Qué pasa, compañero? ¿De dónde vienes? A ver, ¿de México? ¿De Galicia? ¿De dónde me andas? Pues de México hace un par de días ahí con el amigo Nacho y otros muchos compañeros que estuvimos ahí
Pues mira, organizando la Feria Internacional de la Música, la FIM, que hacemos en Guadalajara con la Universidad de Guadalajara, y que es un mercado de música donde trabajamos en las herramientas, los pilares un poco de la industria musical a nivel iberoamericano, y pues muy contentos, la verdad. Luego acabamos ese fin de fiesta con una versión de nuestro Porta América y con música y gastronomía. Y la verdad es pues muy contento. Este año siempre, todos los años vamos dedicando como a personajes de la música. El año pasado estuvo Patti Smith inaugurando la feria con una charla y presentando una exposición que tiene que ver con el medio ambiente. Sí. Este año hicimos un homenaje muy sentido a un personaje, a una artista multitask, que se suele decir, como es Violeta Parra, ¿no? Que claro. Con Violeta Parra lo que hicimos es una exposición allí en el museo, en el Musa, donde se hizo un paralelismo con Mon Laferte, donde ella, Mon, también presentó parte de su obra, y pues por ahí Gustavo Santolaya estuvo en la feria, estuvieron pues muchos promotores, muchos actores de la industria, y la verdad es que pues construyendo esto desde hace 3 años, y pues con la confianza en este caso de la Universidad de Guadalajara en México, donde es casa ya, ¿no? Estupendo. Bueno, pues vamos a hablar de batea, de las bateas. No sé si está aquí Joana. ¿Está aquí Joana? Ah, mírala, está aquí. Claro, Joana estuvo en Río Verbena. Estuviste en Río Verbena, ¿vale? Es una artista malagueña, y en Esmerarte, uno de los festivales, aparte de Sondo Camino, Porta América, en Pontevedra, pues hacen en agosto, creo que es en agosto, sí. En agosto, sí. Río Verbena, y una de las artistas seleccionadas que me estaba acordando fue Joana. Kim, le voy a pedir allá a Estudios Mans que pongan ahí un mapiña, ¿vale? Y mientras ponen el mapiña, que te quería preguntar un poco, porque, Paidella lleva colaborando, lleva conveniando y lleva trabajando con Esmerarte con Paidella de muchísimos años. De hecho, fuiste una de las primeras personas, la primera persona que nos ayudó a diseñar también estos programas de emprendimiento con sus áreas específicas. 23 de diciembre de 2018. Ostras, 23 de diciembre, que lo sepa mi jefa, que estaba de vacaciones y me tomé un café allí con Kim, ¿vale? Bueno, entonces, ahí está, si me pueden poner otra vez el mapa, que aquí se fue, ese mapa, ¿vale? No sé si está por ahí el mapa. Bueno, mientras lo ponen, ahí está, ¿vale? Ese es el resultado. Sí que creo que hay 115, ¿sabes? Lo que pasa que hay proyectos que no sabíamos muy bien la procedencia geográfica, y entonces hay, 115, más o menos proyectos, porque hace un mes pues tuvimos un meet and greet también de estos, ¿no? Que fue online, donde explicaste este programa Batea, que es de desarrollo, detección, desarrollo de talento artístico, que a eso se dedica también Esmerarte, entre varias de sus ejes de trabajo, y se ha hecho una convocatoria donde a todos los artistas que estuviesen o hubiesen participado en algún programa de emprendimiento musical de Paidella, pues podían optar. Entonces, esa ha sido la respuesta de todas las solicitudes recibidas. Entonces, explícanos para la gente de casa, para la gente de Canarias, para la gente de aquí que no sepa a qué optan, y este resultado, explícanos un poquito cuál es tu análisis. ¿A qué optaban presentándose a este programa? Bueno, lo primero es que partimos de una masa crítica, ¿no? De que éramos como 470 proyectos. Sí, señor. Esto viene a ser que hay 470 que han participado desde aquella reunión del 23 de diciembre de 2018. Se le dio la oportunidad a todos los proyectos musicales que hayan participado en todos estos coworkings que se han ido realizando, y se presentaron 119. De los 119, lo que hemos hecho es analizar y hasta 4 veces cada uno de los proyectos. Hay notas de cada uno de ellos, y hay un número de preseleccionados, que son 25, y que en breve nos comunicaremos con ellos. Y a partir de ahí, lo que hacemos con esos 25 es trabajar en otro tipo de formulario. O sea, había un formulario genérico en plan en qué momento estaba cada proyecto, porque pensaba que había proyectos que se habían presentado en coworking en el 2019. No necesariamente tenía 20 o 21, una pandemia por medio, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a
a plantear luego una reunión también personalizada con algunos de los proyectos, y algunos de ellos entrarán dentro de lo que es un programa de desarrollo de artistas que va desde lo más esencial, ¿sabes? Desde bueno, aquí yo estoy viendo, tanto aquí como en Mans a través de la tele, algo que, si me permites el inciso, es que hemos creado una comunidad de gente. Pero yo estoy viendo el Colmenero, está Patri, está Josiño, está Uca, está, pero tengo aquí a Paco, que hemos trabajado, a Nacho, a Jaime, a Joana. O sea, realmente lo que se ha creado con esto es una comunidad muy importante, ¿no? Dicho esto, es importante porque al final el proyecto de Batea es un proyecto dinámico que no necesariamente es, bueno, pues me han elegido para desarrollar mi carrera, sino va a haber proyectos que estén en seguimiento. A mí me pasa muchas veces en que, bueno, pues desde que llevamos muy vinculados a la Feria de la Música, ¿no?, al mercado, pues me toca visitar muchos mercados, muchos showcase, los speed meetings y todas estas reuniones rápidas, y al final lo que estás viendo es proyectos que en primera instancia a lo mejor dices, bueno, está, pero le falta algo, pero luego vuelves a coincidir, y luego vuelves a coincidir, y es ahí donde realmente te das cuenta de que hay una evolución del propio artista, ¿no? Es decir, no es un momento puntual, sino que es una carrera. Y nosotros lo que estamos valorando también es la carrera hasta ese momento, pero la posibilidad de esa carrera desde ese momento hacia adelante. Ya, en esto que estás explicando, para que la gente lo tenga claro, entonces, bueno, pues eso, pues como tú has dicho, pues hay una masa de 400 y pico de proyectos que durante todos estos años con EOI hemos estado trabajando esta formación, que Esmerarte siempre ha estado ahí presente, que ahora se abre una ventana, una oportunidad para ese desarrollo y para ese asesoramiento integral y para escalar en todas las áreas también, a nivel personal y profesional. Y entonces entiendo que la semana que viene pues hay 25 proyectos que van a recibir un correo diciendo vamos a hacer una entrevista o necesito más información de tu proyecto, y hay otros proyectos que en este caso pues se va a decir en este momento pues no vamos a contar contigo, pero esta Amigos, ahora seguiremos desarrollando toda esa conversación que se está produciendo en Málaga y que por ahora se queda. Lo que pasa en Málaga se está quedando para los malagueños y los malagueños, pero enseguida vamos recuperando. Mientras tanto, cuando va contando Kim eso, creo que es un buen momento también para que hasta que llegue os escuchemos a vosotras y a vosotros, porque lo está contando muy bien Kim. O sea, la parte de Batea es eso, ¿no? Justo me estaba viniendo a la cabeza que hay referentes que de inicio no lo fueron ni estaban preparados para ello, ¿no? Y estoy hablando de Charlie Parker, por ejemplo, ¿no? O sea, la gran leyenda del jazz es un tipo que cuando lo vieron tocar lo echaron fuera. Podéis ver todavía, ya no está en filming, Bird, la película que hacía Clint Eastwood, donde se veía que el hombre no estaba preparado y cuando volvió siendo un genio. Robert Johnson, ¿no? O sea, hay dos puntos que son maravillosos en el mundo de la música, y uno de ellos es el momento en el cual no sabes de nada, pero tienes algo que es una energía que es inquebrantable, ¿no? Y luego está aquellas personas que han tenido un arco de progresión, y es lo que estáis haciendo vosotras y vosotros, y por eso me gustaría que mientras vamos recuperando pudiéramos hablar con vosotras y con vosotros de cómo habéis hecho vuestros proyectos, ¿no? O sea, empiezo contigo porque ya desde aquí trazo ese camino, ¿no? ¿Cómo conjugas eso, ¿no? El sentir que tú tienes algo que expresar y a la vez que todavía tienes un arco de desarrollo, de decir, bueno, pues yo todavía me queda mucho por hacer, pero voy encontrando mi propia voz. Bueno, hola, que hay mucha gente aquí que no me conoce. Yo soy Lo, tengo un proyecto de R&B, reggae, música del mundo, mezclo también psytrance. Y bueno, en este proceso, en el camino, lo que yo estoy aprendiendo, lo que creo que es importante, es saber que todo llega cuando tiene que llegar. Y no tengo prisa. Lo que tengo ahora es mucha constancia. Y entiendo que esto es una carrera de aguante, que fue lo que a mí creo que me abrió los ojos más. Entender que todo es un proceso, que es un camino largo, pero que lo que realmente importa es que trabaje durante ese camino, me mantenga firme y que aprecie el paisaje mientras tanto. Claro. Y he llegado a ese equilibrio. Entonces ahora creo que todo va a venir cuando tenga que llegar y yo voy a construir hacia eso. Tengo mucha fe, tengo confianza, y eso me lo dio mucho pues Estudios Más, Paideia, la aceleradora, todo este camino que hago con tutores como Patri Hermida, que me guió mucho, como Juan de Dios,
mucha gente con la que he compartido aquí. Y también el estar rodeada de gente que entiende por lo que estoy pasando, mis compañeras, mis compañeros, todo eso. Se crea comunidad, se crea unión y eso da fuerza para continuar caminando. Claro, me gusta mucho eso que acabas de decir porque efectivamente es esa mezcla, ¿no? De saber que por un lado has tenido profesoras y profesores, mentoras y mentores, pero por otro lado compañeras y compañeros que te han entendido, porque supongo que la ansiedad de decir, ay, es que yo le quiero empujar, yo quiero que vaya, supongo que a ti también te habrá pasado que la gente que viene a tus clases es como, ay, es que yo quiero que ya pase, y es como, cuenta hasta 10 y luego si no cuenta hasta 100 y cuando llegues hasta 1000 si quieres hablamos, ¿no? Claro, está bien tener sueños grandes, pero saber que el tránsito hacia la concreción de esos sueños grandes requieren de muchos trabajos, digamos, de muchos trabajos que son paralelos además. Entonces, por un lado, la formación profesional como instrumento y por otro lado, como instrumento me refiero incluso vocalmente hablando, ¿no? Y por otro lado, todas estas maravillosas mentorías que si en alguna medida tampoco están equilibradas, siempre nos dejan con la pata coja, ¿no? Entonces, es un proceso también. Un proceso que además se ha ido haciendo con mentoras y mentores. Recuperamos la conversación entre Kim y Guillermo para que podamos todavía recibir parte de esa realidad llamada Batea. Entre Kim y Guillermo para que podamos todavía recibir parte de esa realidad llamada Batea. Gracias, compañero. Recuperamos la conexión desde Málaga. Kim, estábamos hablando de que yo te estaba preguntando de esos 25 en este caso, que se va a seguir un poco, teniendo un contacto, unas entrevistas, un nuevo formulario. ¿Hay una variedad de estilo? Analízame un poquito también que has estudiado cada uno de los proyectos. Sí, hay varios estilos y lo que va a haber es prácticamente un formulario para cada uno. Vale, yo creo que llegamos al punto, o sea, tampoco, o sea, estamos en esos preseleccionados, para cada uno va a recibir un formulario porque hay unos apuntes de cada uno de todos y luego de los 25, entonces a partir de ahí, pues sí, hay de todos los estilos y bueno, la verdad es que también hemos visto también o sea, lo que es la capacidad de crecimiento del proyecto, ¿no? Y de los que no están dentro de los 25, hay muchísimos proyectos que yo le ponía ahí al final como en desarrollo, estudiar, seguir la pista, porque hay muchos que claro, algunos proyectos tenían 1 o 2 canciones, nada más, ¿no? Entonces, a ver, tú evalúas, pero al final tienes que evaluar lo que es una trayectoria posible hacia adelante, ¿no? Y bueno, para nosotros es como... todo ese listado está ahí para hacer un seguimiento en las siguientes convocatorias, lo cual también aprovecho para decir que si alguno no ha sido preseleccionado ahora, en la siguiente convocatoria que se presente. Vale. ¿Sabes? Simplemente agregando también más contenido y bueno, pues para que esto es un proceso abierto, desde luego. Vale. Y nada, simplemente, a ver, ¿por qué hacemos esto? ¿Sabes? También es una cosa que decir, bueno, de repente, o sea, que se nos... Porque el proyecto de Batea lleva ya varios años. Yo tengo que agradecer la colaboración con, en este caso, la Fundación Paideia, de trabajo que llevamos haciendo y que también estoy metido en este proyecto, pues llevamos muchos años, pero llevamos muchos años porque nos hemos dado cuenta de que este sector de la industria musical necesita que la materia prima son los artistas. Y durante mucho tiempo parece que hablamos de industria, hablamos de muchísimas cosas, pero no hablamos del talento, de nuestra materia prima. Entonces, creo que el futuro pasa por construir canciones, construir repertorio y además puntualmente en nuestro idioma, en este momento que estamos viviendo, en nuestros idiomas, mejor dicho, porque tenemos muchos idiomas y este concepto es muy iberoamericano y lo que estamos trabajando también desde la FIM, creo que tenemos una oportunidad única, ¿no? Estamos asistiendo a cómo nuestras músicas son populares a nivel mundial y tenemos que aprovechar también esa moda para apoyar el máximo talento posible y consolidarnos como mercado. Claro. Si nos consolidamos como mercado, será más fácil desarrollar las carreras de nuestros artistas a nivel global, igual que lo han hecho el mercado anglo, que nos lleva muchísimos años de adelanto, ¿no? Ya. Me he puesto serio mucho, aquí ahora. Muy bonito lo que dice lo de la comunidad. También
Agradecer a Leo, y aquí está representada hoy por Dolores Martínez, a quien le agradezco muchísimo que venga de Sevilla, que es la representante de emprendimiento, innovación y pymes en EO y Andalucía. Y lo de la comunidad es muy bonito. Hemos puesto ahí ese mapa, pero no es vinculante la procedencia geográfica, pero es para ver el resultado de todos estos programas que se están llevando a cabo, ¿no? Como artistas que siguen en esa comunidad, ¿no? Pero que territorialmente no es vinculante. Para nada. No, de hecho, que hay de todas las hay de comunidades. de todas las procedencias. Y hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, pero que yo entiendo y empatizo con los artistas, conociendo ahora este mundo, que me parece difícil, que es el compromiso, Kim, de decir, bueno, tú, Esmerarte es una empresaza que empezó de la nada, que sois más de 50 trabajadores ya, no sé cuántos sois, pocas hay como vosotros, que con esa dimensión y con esa trayectoria, pero el compromiso del artista, que sí se quiere, evidentemente, por eso está aquí, dedicarse a la música, pero ahora mismo tiene otra profesión, porque tiene que vivir de esto. Tú le vas... Entiendo que Esmerarte le va a exigir unos tiempos, le va a exigir un compromiso. Me parece difícil gestionar esto. ¿Cómo se va a gestionar eso, Kim? Bueno, nosotros realmente en la carrera de desarrollo de un artista, lo primero que necesitamos es que el artista se sienta artista. Entonces, parece así como muy rimbombante, pero es que es así. Es decir, la sensibilidad a un artista no le debes de cambiar lo que el artista lleva dentro como artista. Si puedes aconsejar, opinar, ayudar, complementar muchas cosas, pero al final lo que nosotros queremos es que al menos los primeros trabajos de un artista sean que el artista se sienta orgulloso del trabajo. Hay un proceso para todo esto, ¿sabes? Es un proceso que tiene que ver también pues con los tiempos, ¿no? Antes hablábamos de la ansiedad, ¿no? Del artista que de repente dice, y ya quiero esto, y ya quiero lo otro y tal. Luego también hay el caso de que, bueno, pues alguno tiene mucha prisa porque cree que ya se le ha pasado el arroz, ¿no? Entonces de repente es como, si no triunfo ahora ya no voy a triunfar en mi vida y tal. O no estoy llegando a la gente joven como tal. Y digo, bueno, a ver, o sea, hay unos estreses que al final... Yo creo que todo se resume en que un artista lo define su mejor repertorio, las mejores canciones, las canciones, ¿no? Al final nosotros trabajamos artistas, pero realmente lo que estamos trabajando es un repertorio de canciones y de canciones que emocionen, que tengan una identidad, que tanto el artista como todo el equipo que estamos trabajando en ellos. No me refiero a la gente solo de Esmerarte, sino cada uno de los productores que están trabajando en los proyectos y tal, que se sientan identificados con cada uno de los proyectos y que todo esto forme parte, bueno, pues vuelvo a utilizar la palabra comunidad, pero es que es así, formamos parte de esa comunidad y sentirnos también orgullosos de que bueno, pues a raíz de estas iniciativas, pues en 4 o 5 años pues tendremos un repertorio importante de artistas que bueno, le hemos podido dar una oportunidad. Muy bien. Bueno, Kim, estamos llegando al final. Ahora también te vamos a ver hablando, y hablas de esto también, ¿no? Del talento, en el vídeo que homenaje a todos vosotros y todas vosotras. Yo te quería regalar el abanico, y es una expresión que no viene al caso, pero sí es una expresión que para mí es muy mía, porque mi abuela me lo decía, ¿no? No tiene nada que ver, he intentado con los demás pues buscarle el conexo pero contigo no tiene ese vínculo. Pero hace mucho tiempo aquí en Málaga, no sé si la gente de Málaga lo sabrá o lo recordará, tal, pues venía un barco lleno de arroz de muy lejos, ¿no? Y el barco se perdió y nunca llegó a puerto. Entonces mi abuela pues siempre me decía cuando iba a Antequera, está más perdido que el barco del arroz, ¿no? Entonces eso, en la campiología, pues si te haces con el abanico y te haces un círculo, significa que está más perdido que el barco del arroz. Esto te lo regalo de mi abuela para ti, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. No me fío. Muy bien, sí que he aprendido. Tú ya tienes el C1. No, mira, a ver, vamos a ver. Te voy a decir, mira, es país, varilla y clavijo. Muy bien, sí señor, sí señor. Kim Martínez, muchísimas gracias. Devolvemos la conexión a Estudios Mans. Yo creo que para que ya desde ahí el compañero Carmona pues diga unas palabras de cierre y a ver, devolvemos la conexión.
Jamás pensé que iba a tener una compatibilidad de radio deportiva con Guillermo Vergara, pero esto es lo que tiene un evento como este. Quizás la mejor manera de poder decir adiós es lo que acaba de decir Kim, ¿no? Personalmente disfruto de algo que me ha llevado a todos los lugares, en cierto modo, a gran parte del mundo, pero sobre todo de los mundos emocionales, que es el mundo de la música. A veces incluso como persona que trabaja en el mundo del periodismo, pienso que tengo que trabajar a veces otras tareas que no sean solo de la música, porque tengo la impresión que no le toman a veces a uno en serio del todo porque trabaja en la música. Y a veces digo, Ángel, si tú has nacido para esto y a ti lo que más te gusta es esto, déjate de historias, ¿no? Disfrútalo a pleno pulmón. Y creo que es algo a lo que también os invito a todas y a todos, ¿no? A no perder la sensación de decir, este puede ser el mejor de nuestros trabajos que está vinculado con el mejor de nuestros sueños, ¿no? A que esto es cultura, pero también es industria y que podemos conseguirlo en ese sentido. Y hay una cosa que me encanta, que es esa cosa que decía Galeano, que le preguntaban, ¿para qué sirve la utopía? Y decía, para caminar, ¿no? O sea, la utopía camina y tú vas como un poquito detrás, ¿no? Pues con la música pasa una cosa un poco parecida. Tú nunca te pasas el videojuego de la música porque siempre salen nuevos nombres. Y es lo más importante, que es lo que está pasando aquí. Confiar en que tiene que haber nuevos nombres y que tú, por mucho que sepas de música, mañana ya no sabrás porque habrá un nuevo nombre que vendrá a crear un nuevo momento o a avanzar hacia adelante. Así que para todas y para todos, en este caso, para las mentoras y los mentores que han trabajado con todas y todos vosotros, pues las felicitaciones, el homenaje y las gracias. Y para todas las alumnas y los alumnos, pensar la invitación a pensar en esa realidad, ¿no? O sea, la música no se va a acabar nunca, ¿no? Vosotros sois el siguiente peldaño, la materia prima que necesitaba Kim. Antes de pedir un aplauso, quiero deciros que en Málaga van a aplaudir a ritmo. Así que aquí, aunque sea, aplaudamos un poco más fuerte para que se note, ¿vale? O sea que para todos los profesionales, para toda la gente de la Fundación Paideia, para la aceleradora, para las alumnas, para los alumnos, para las mentoras, para los mentores, muchas gracias. Más fuerte, que allí lo hacen a ritmo, más fuerte, que allí van a ritmo. All right, muy bien. Bravo. Ay, muy gallego. ¡Superadlo, Málaga, superadlo! Muchísimas gracias, Carmona. Te lo quiero agradecer enormemente. Me lo has puesto súper fácil, me he sentido muy a gusto, me lo he pasado, lo he disfrutado muchísimo. Y entonces, mientras preparan el vídeo de 10 minutos, que con ese vídeo homenaje a todas vosotras y a todos vosotros, ya despediríamos y cada uno nos vamos a tomar esa Mau en Galicia y San Miguel aquí en Málaga y Alhambra en sus casas. Entonces me quería despedir a la andaluza, me quería despedir con Federico García Lorca, Sevilla para nacer, Granada para morir, Málaga de mis amores, cómo me acuerdo de ti, Cádiz blanco pañuelo, suspiro de la bahía, Huelva es fandango, bandera desde Aracena a Punta Umbría, Córdoba mora y cristiana, puente de San Rafael, Almería y sus parrales, olivares de Jaén, Galiza, quérote. Dentro vídeo. Trabajar en planes de desarrollo de talento. Hay demasiado talento sin gestionar y hay demasiado talento sin detectar. El talento hay que identificarlo. El talento lo que hay es que analizarlo, hay que trabajar y darle las herramientas. ¿Para qué? Para que ese talento se pueda introducir en el mercado. A partir de ahí, no solamente es introducirlo, que muchas veces hay muchos programas de dar a conocer los primeros pasos del emprendedor, del talento emergente. Yo creo que hay un proceso todo de consolidar ese talento, consolidarlo y luego internacionalizarlo, etcétera, etcétera. A mí me hubiese gustado tener un asesoramiento a nivel booking, a nivel comunicación, a nivel management, a nivel legal. O sea, yo ahora vi cosas que firmé con 23 años que digo, madre mía, ¿por qué no tuve una aceleradora que me dijo, cuidado? La necesidad que tenemos de que sean los profesionales los que estén
mano a mano con los proyectos, porque el mundo académico es totalmente necesario, pero tiene mucha carencia, ¿no? Al final, en algo que es artístico es fundamental la experiencia, no solamente lo que dicen los libros. Y creo que nosotros, que estamos acostumbrados a todo esto, pues darle ese conocimiento, cada uno luego lo maneja como quiere y como puede, pero ya tiene unas bases ahí, ya escuchó hablar de cosas que yo creo que los de mi generación, vamos, fue prueba-error, fue pero golpe contra la pared, pero de lleno. Por eso se hace necesario este tipo de actividades, para poderles dar acceso a una realidad de la industria. Qué guay, qué suerte y qué forma ya de ir desde abajo, desde el principio, teniendo unos mínimos de conocimiento. Esto es una industria, esto es arte, pero es una industria que tiene unas bases, que tiene unas agencias, que tiene unos festivales, o sea, que tiene varios palos. Hay una primera conversación con el grupo para hacer un intercambio de impresiones sin una evaluación, simplemente que nos conozcamos, que fluya, que seamos, bueno, pues que nos vean como alguien cercano a los que actuamos como comisionistas. El comisionista es el que hace el seguimiento del proyecto de principio a fin. Esta es la comisión de este primer grupo. Con una mirada profesional vamos a compartir con vosotras esas fortalezas y esas áreas de mejora. A partir de ahí se diseña un programa totalmente personalizado con una serie de profesionales que le van a ayudar en diferentes áreas. Nada puede salir mal si eres propietario de una propiedad. Me río de los arbustos que me voy a cargar. A ver esos micrófonos, soltarlos ahí. Hay que hablar hoy. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Hola. Conocer nuevas cosas de vuestro sector o de este sector tan bonito, ¿no? que es el de la música. También de la comunicación entre el artista y el que tiene que realizar el videoclip y cómo intentar pues, optimizar eso, digamos, para evitar este tipo de situaciones. Que el camino de llegada es que todo aquello que se haga os tiene que representar. La presencia escénica, cómo estamos en un escenario, cómo estamos delante de una cámara, o cómo nos presentamos, o cómo construimos un relato que nos defina exactamente. Podría contarles un montón de cosas acerca de, porque esto es cómo preparar un directo, pero en realidad la llegada al directo empieza muchísimo antes del propio directo, ¿no? El intentar que ellos no repitan y ellas no repitan los errores que yo he cometido, ¿no? Y hacerles sentir que son capaces, caminar con ellos y ellas y decirles que pueden con todo. Estar un poco atento a todo, a todas las oportunidades que tengas y tener los consejos de alguien que está día a día trabajando, creo que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones, que hay que tomar muchas decisiones, esto no es solo artístico. Menos mal que tenemos este tipo de proyectos y de programas que ayudan a toda esta gente que comienza, un poco a conectarles, a darles como unas pautas necesarias para poder enfrentarse a todo eso. Y lo que sí le recomendaría a todo el mundo, que haga un ejercicio extremo de humildad, porque estamos aquí para ponernos a trabajar con vosotros desde ese punto. No necesitamos grandilocuencias, no necesitamos que nos demostréis que sois los mejores, ni eso lo vamos a trabajar. De hecho, se ven a lo largo de la comisión cómo hay grupos que poco a poco van dando pasos que dices, pues mira, más o menos aquí nos hizo un poco de caso en esto, le convencimos y la verdad es que está dando pasos positivos. Tengo un consejo ahí que Patri sabe que me dijo, tranquila, todo lleva su tiempo y es como, o sea, las canciones están ahí, vas a tener tiempo de sacarlas, pero, viste, tenemos esa ansiedad de querer mostrarlo ya y a veces es necesario esperar el tiempo y el momento indicado y no correr atrás de eso. Es eso, de vez en cuando yo creo que es pararse y hacer una valoración del punto en el que está el proyecto, ver qué cosas se pueden delegar, qué cosas no, ver lo que te gusta, ver lo que se te da bien, porque realmente es complicado llegar a todo, ¿no? Para mí el regalo más grande es
que después de pasar tanto tiempo en mi cabeza, mascullando mi proyecto, rumiando todo eso, pues que venga un profesional y que quiera aportar un granito de arena, pues para mí eso es un regalazo. Para mí lo más importante fue ver la música desde este prisma de esto también es un curro, esto también tiene contratos, esto también tiene cosas que no te cuentan cuando estás tocando en una sala. A través de los meet and greet que se van haciendo puntualmente acaban poniéndose cara, algunos son presenciales, otros son online, pero bueno, acaban poniendo nombre y apellidos y cara y acaban conociendo otros proyectos de los que incluso han surgido luego posteriormente colaboraciones, ¿no? Además que lo sitúa en una esfera que es en la que yo siempre les animo que participen. Cada vez que tengas la oportunidad de conocer a un profesional en una charla, en una reunión, en una exposición, vete, porque al final eso es lo que va a ser tu fortaleza, el que te conozcan, ¿no? Les hace crecer, o sea, todo conocimiento es crecimiento. Gente profesional, que lo tienes a 1 metro, que puedes hablar con ellos, que... eso sí que lo he hecho de menos yo, haber tenido ese acceso a esa gente. Da igual que tengas más éxito o menos éxito, que seas más conocido o menos conocido, todos hablamos un mismo idioma, que es el de la música. Y esta energía que estamos aquí viviendo es muy potente. Está la energía de Paco de Lucía, o sea, ¿qué más puedes pedir? O sea, es que ha vivido en esa casa. Esto es magia, es pura magia. Esto es un sueño hecho realidad, estar aquí. Ya hemos viajado en todo lo que es la parte exterior de la música, todo lo que es la industria de la música, en todo lo que es la parte más de negocio, ¿no? Y ahora estamos haciendo una introspección a cada uno de ellos en su parte artística. Aire se llenará mi voz y si lo oigo canas al aire, mi eco resonará mejor. Yo me quedo con muchos grupos que llegaron con muchas dudas, con mucha inseguridad, con incertezas, con miedos, como cualquier grupo que intenta hacerse un hueco hoy en día, bueno, grupo, proyecto, que al final, bueno, pues simplemente gracias a este acompañamiento y a una validación por parte de varios profesionales, pues despegaron. Que de otro modo probablemente hubieran sido grupos que hubieran caído en la desidia y hubiesen desaparecido, o proyectos que hubiesen abandonado y tirado la toalla, ¿no? Sobre todo aquellos proyectos en los que hay una única persona que es la que tira, es la fuerza tractora, ¿no?, del proyecto. Y de esto me siento especialmente orgullosa, porque son unos cuantos que al final vuelven a ti y te dicen: Patricia, gracias, no a mí, al proyecto, al acelerador, a la fundación, a los profesionales, gracias a vosotros he cogido carrerilla y ahora no me va a parar nadie. Eso es lo más bonito que hemos podido generar.
Diles que no soy nadie, pero soy yo. Yeah, no soy nadie, pero soy yo. El último verano me hizo cambiar de opinión. ¿A cuánto de ustedes se les viene de repente un pensamiento incoherente e inoportuno? Paladear hasta agotar el sabor en el recuerdo de tus besos. El aplauso ya no es un motor para quien siente. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Para qué tanto papel? Si lo que dicen tus ojos no lo podemos fingir. No he nacido en la montaña, pero morir en ella quiero. Porque estando en la montaña estoy más cerquina del cielo. Entre mareas misteriosas. Vamos a aprovechar ahora que viene el sol para poder quedarnos con un buen adiós. Dicen que nada más asuntar el agua de todos los ríos, también se van asuntando los amores y los míos. No necesito más de lo que tú me das, sigues en vivo, sigues contigo. Es más fácil escuchar las canciones que llevo dentro y aire que venga que sacude, aire que venga que sacude, aire, aire. Ya hay un tempo que contemplo, sabiendo de dónde me dañan, no vuelvo a dejar que me rompan, ya sufrí demasiada pena, paso de tanto gilipollas. Little kid, near in town, he's looking for someone. He's looking for a friend. He's looking for a friend. Solo intenso cuando estamos cerca. Todo es un intenso y las palabras fuertes ya no me molestan. I know you got this will inside. Whoa. Despiértelo, viviendo todo el tiempo, sometido a su voluntad. Dormimos encima del tejado, sentimos la estrella quemar, metemos el culo en el tarro y rezamos para saltar. Sopla y se lleva el calor, y aunque ya apenas sepa nada, me desvelan el hambre. Dime si nos vamos de aquí, para ver si estoy soñando despierta. A solo un metro. Le hablo primero a un tratante y olé, y luego le hablo a un marqués, que la lleno de diamante y olé, desde la cabeza a los pies. What are you doing? What are you doing? Is this the life you want to live? I've made my choice. I am following my dream. Que me
espacio no caben dos, solo quiero un paso ligero. Don't ask me why, I still remember your birthday. Pasado casi un año y aún no he despertado. Quizá no lo quería hacer jamás. Despuntaba la madrugada. Madre está muerto. Madre está muerto. Hoy en San Cosme y San Damián atardece como tantas veces. ¿Qué más da si los recuerdos ahora son más fuertes y al final del día busco? Recuerdo cómo fue, si tuve que elegir cuando hice mi lista. Yo me voy de aquí sin pedir perdón. Me desnudo y cierro con mis alas la función. Fago capoeira, mentres instauro a paz mundial, declaro a República Galega. Atrapado en esta vida, tranqui que hoxe todo a salir ben. Un yogur con la causa sertralina, cambia cara, ponte ben. Por lo menos teño a miña iri. Yo tengo el don, ahora estamos modo avión. Y por mucho que nos llame no te contestamos. Voy en busca del millón, encontré mi sonido. No sé cómo cheguei hasta aquí, pero sé que ainda non é a fin. Da igual canto a poder a sufrir. Será sinxelo sentir o vento, o teu cabelo entrelazar. Mentres as ondas avanzan lento, as tuas cadeiras han de marcar. Baila con quen se saia. Gusta cumplir años, no me importan los regalos. Me encanta verte en casa tras tu día de trabajo. Qué bien que tocan cuento de piratas. Si tu amor no encuentra el camino del olvido, dímelo, que mi amor no olvida el encuentro. Las ideas me llevan al mar, como cantos de sirena. Aquí me tienes pensándote en todo lo que te quiero hacer, las partes que quiero recorrer.